Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Otra vez acá en Hechos y Palabras de la Docencia, en este programa que siempre les digo con un nombre muy pensado, porque los hechos van, parece que por un lado, y las palabras van por el otro. Y más que nada en este contexto, ¿no? De DISPO, en este contexto tan controversial que nos encuentra a todos los docentes discutiendo. Y la verdad es que tengo que decir que discutiendo bien y discutiendo mal. ¿En qué sentido? Cuando ya perdemos algunas cuestiones que tienen que ver con el respeto, la verdad que es tremendo. Pero bueno, es lo que pasa y a veces muchos nos ponemos así como efervescentes o somos temperamentales, ¿no? Así nos definimos muchos y entonces, bueno, pasa lo que pasa y es un bajón. Porque la idea es, si estoy suponiendo que todo el mundo que es docente y que está en educación está pensando en mejorar esto que estamos haciendo, ¿no? Si bien no podemos específicamente hablando de la cuestión edilicia, ¿no? Si no podemos arreglar una escuela, pintarlo, poner la plata nosotros para que las escuelas sean maravillosas y estén realmente en condiciones, bueno, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta del millón. Hola Ivana, hola Teresa, hola Abel y hola Marcela. Hoy vamos a hablar con Belén Pineda, docente de historia, pero que además dicta otras materias y después ella nos va a contar. A Belén la conozco, como siempre digo, a la mayoría no las conozco, pero ella es compañera mía y estoy muy contenta de que ella ya se haya sumado a la propuesta de Hechos y Palabras de la Docencia, porque, bueno, siempre estamos hablando y tiene, la verdad que sus opiniones siempre están fundamentadas y uno puede llegar a decir, bueno, estoy de acuerdo con ella o no, pero de eso estábamos hablando al principio, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a discutir o a debatir o a argumentar, siempre tener en cuenta que discutamos o debatamos los argumentos, ¿no? Y que no, digamos, no ir contra la persona, porque esta última semana nos pasó que por lo menos yo he visto, siempre comento lo que veo en redes, lo que veo yo, ¿no es cierto? Que es muy subjetivo y es un recorte interesante de la realidad, muy chiquitito. Y bueno, veo muchos docentes ahí, como les decía, peleando, pero como decía también en el anterior programa, realmente esto se ha convertido en una bolsa con un montón de criterios y porque, claro, la docencia es multidimensional, ¿no? Tiene muchos factores, no es solamente el acto pedagógico, sino que incluye muchas otras cosas. Así que bueno, hoy vamos a cambiar un poco la dinámica del programa y vamos a ver si podemos hacer esta conversación día 4, pero al principio les quiero comentar que hola Flor, nos vamos a unir a Esteban Iranieta Suárez. Sí, yo soy María Eva Suárez, no es mi hijo, pero es mi sobrino y es como si él es estudiante de Bellas Artes, así que nos va a contar un poco para comenzar con el programa. No quiero extenderme mucho porque siempre me voy por las nubes. Hola Mirta, es cómo fue la idea de este flyer, porque él trabaja de esto, ¿no es cierto? Todavía no se recibió de docente, así que trabaja controversial. Me pareció tan controversial que le dije, ¿en serio querés que ponga esto? La verdad que no quiero pelearme con nadie. Y me dice, ¿te lo puedo explicar? Sí. Así que lo vamos a sumar ahora mismo. A ver si puedo. Miren que no sé qué está pasando no sé qué está pasando con el video. A ver. Ustedes los que están viéndome, ¿me pueden decir si se ve bien? ¿Sí? Bueno, vamos a ver, a ver. Si puedo invitar a Esteban, si se ve y se escucha, porque acá en un momento me apareció como que no se veía. Acá. Bueno, vamos a invitarlo. A ver, vamos, vamos. Ah, no es este. Un segundo, estoy lenta. Gerobal, Gerobal, ahí está. Tac. Invitar. A ver.
Bueno, discúlpenme, ¿se ve bien? ¿Se escucha? Los que están ahí, Ivana, Jorgelina, ¿se ve bien? Bien, perfecto, gracias, Florencia. Bueno, acá como que se tildó un poquito. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Hola tía, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ay, sí, yo feliz de tenerte, Esteban. Qué lindo que te puedan conocer. Si a la gente le gustó los flyers, los que están lindos y fueron viendo durante el año pasado y este año, bueno, acá está la cara de quien los hace, tanto los videos y también que colabora con la revista digital Cómplice de las Letras, que ya le hacemos la promoción. Muchísimas Bueno, gracias. Esteban, contanos, yo decía que vos estabas estudiando en la Escuela de Bellas Artes, ¿en cuál? Y después entramos en el tema del flyer para comenzar a charlar sobre educación. Bueno, soy estudiante de artes visuales en el profesorado Leopoldo Marechal en Isidro Casanova. Esto queda en el kilómetro 33, acá en el oeste. Estamos un poco alejados, pero no tanto. Hay una ruta que nos conecta, que es, Sí, si bien la educación, también territorialmente estamos básicamente bajo los mismos preceptos sobre que los que nos atraviesan respecto a la educación, ¿no? El tipo es, digamos, es una escuela que queda más o menos medio urbana, medio campestre, así que más o menos nos enseñan acerca de agricultura, cosa que en el arte vos decís nada que ver, pero sí nos enseñan también el estudio de las aves, de los paisajes, así que bueno, también con algunas escuelas agrarias de Marcos Paz, quizás eso tenga más que ver allí, más pero sentido. nosotros también nos atraviesa. Esteban, contame qué te pasó la última vez que te mandé el título, que pensamos con Benel Pineda, esta profesora que ahora vamos a hablar. ¿En qué pensaste para hacer ese flyer que a mí me mató? Bueno, fue una explosión literalmente cuando, bueno, como diseñador gráfico, como creador de contenido, siempre estamos buscando disparadores, yo lo llamo, ¿no? Disparadores de la imaginación. Alguna palabra o alguna frase o alguna reflexión que no solamente te genera controversia, sino que se asume dentro de la psiquis de uno. Y es ahí donde comienzan a resolucionarse los problemas. A Este, ver, recuerdo el título que era Educación para la Liberación o Educación para el Mercado, algo así era, ¿no? sí, tal cual. Bueno, verdaderamente me genera una controversia porque si bien el sistema a nosotros nos dice que para estar dentro del sistema tenemos que estar educados y mientras más educados estemos, mejor posicionados vamos a estar dentro del sistema. Pero me resulta interesante que hoy en día escuchemos más y más, cada vez más, con más frecuencia, digamos, las terminologías acerca de que vos para ser libre tenés que estudiar, cuando en realidad el sistema en el cual hoy estamos y que hoy nos atraviesa fue pensado para gente con estudios, para que la gente estudie. Es una controversia en realidad, porque ahora el sistema que se impuso por los intelectuales, los académicos en realidad, aquellos que educaron a los abuelos de nuestros abuelos, digamos, hoy están atravesados en el siglo XXI por querer volver al retroceso antes de la educación. Esto quiere decir que hubo un quiebre en la historia. Si nos ponemos a pensar, como habíamos hablado algunos días antes con mi tía, y acá viene la reflexionología acerca de por qué el título de esta charla, ¿no? Eh, los padres mandaban a la escuela a sus hijos para que estos, estoy hablando más o menos del 1700, 1800, los padres mandaban a la escuela a Mm, sus hijos y los hijos luego eran enviados obligatoriamente por la ley estatal para que estos pudieran aprender a manejar las maquinarias en la revolución industrial. Luego con mm. el tiempo se normalizó la escolarización de los niños, pero, pero el escolarizar y el educar son dos cosas diferentes. Es A ver, decir, en la escuela se enseñan los preceptos acerca de cómo debe funcionar el mundo, acerca de cómo debe funcionar el nuevo ciudadano en el mundo, pero eso es escolarizar. Pero la educación va más allá, sino que también
tiene valores morales. Esto quiere decir Claro, que el sistema en el cual estamos fue pensado para una generación que hoy ya no existe. exacto. Hoy debería de repensarse el sistema educativo. ¿Sirve Qué educar bueno. todavía como se educaba en el 1700? ¿Sirve de verdad tener a un niño desde los 3 años que entran al prejardín, preescolar, ¿cómo es que se llama? Antes de entrar al jardín, hasta Preescolar, tenerlo, sí, claro, inicial. y tenerlo hasta los 24 años a que se reciba en una carrera universitaria? ¿Para qué? ¿Por qué? Es verdad, realmente más allá de los conceptos y los preceptos que nos enseñan en la escuela, ¿sirve para algo la educación hoy en día como se nos está tratando de enseñar a nosotros? Los libros de texto siguen teniendo valor, más allá del valor simbólico que dice, mira, vos atrás tuyo Claro. tenés un montón de libros. Esos libros simbolizan conocimiento que vos tenés dentro tuyo. Yo al verte ahí, entiendo que sos una mujer inteligente. Yo, bueno, tengo un fondo azul, nada que ver. Yo entiendo que sos una mujer inteligente, una mujer capaz. Tengo luz. Y Estoy acá porque tengo luz. Y estoy alejada de exactamente, mi familia. exactamente. Y bueno, filosóficamente también estás de este lado porque estás iluminada. Bueno, este carácter del iluminismo viene también arraigado a la academia. En aquellos momentos, como más o menos en el 1600, los únicos que tenían acceso a la educación eran los hijos de la clase alta, es decir, los hijos Claro. de los padres burgueses, los hijos de los Mm. monarcas, los hijos de los bueno, monaguillos no, simplemente los monaguillos, y los académicos fueron quienes terminaron por solventar las bases de la educación. Acá en Argentina teníamos a José Bonifacio, bueno, al más fuerte, quien dijo algo muy revolucionario para su época que hoy lo estamos viendo, ¿no? Él dice, ¿de qué sirve, él decía, ¿no? ¿De qué sirve enseñar historia a estos jóvenes wichí? Porque él le enseñaba a los indios, ¿no? A los aborígenes de nuestra Sí, tierra. Él le enseñaba a los sí. wichí. Bueno, y decía, ¿de qué les sirve a estos muchachos aprender de historia, no sé, de historia griega, si no lo van a poder solventar en sus vidas? Entonces, ¿qué hizo el más fuerte? Llevó a los niños, a estos niños, ¿no? A estas comunidades aborígenes, al lugar de los hechos, tal como hacían los griegos en las épocas de antaño cuando la academia no existía. Es decir, este sistema impuesto en el cual hoy estamos, para el cual ser libre, paradójicamente, tenemos que tener estudios. Sí. Pero para estar en este sistema necesitas estudios. Entonces, ¿cuál es la controversia? ¿Estás en el mercado? ¿Estás estudiando para ser libre? ¿O estás estudiando para funcionar en el sistema? Y Y en fue una ahí institución disciplinadora, que exactamente es que en paradójica, ¿no? dogmática. Estaría muy bueno entender esta relación paradójica de la escuela, ¿no? Para la liberación, como decía Pablo Freire, ¿no? Emancipadora si se quiere, pero que disciplina a la vez. Qué paradoja. Bueno, eso está bueno que lo sepamos porque, bueno, estamos en una gran paradoja. Bueno, Vos Pablo escribías en Freire, el, disculpame una cosa, vos describías en el flyer, yo no me acuerdo en cuál era, pero habías puesto toda una linita que yo te pedí explícamelo, que ponía 100% libre, no, 100% gratuita, y yo digo, ¿esto es irónico? eh, eh, Explícame cada cosa que pusiste ahí que me pareció, ya te digo, educación, muy uff, educación 100% no garantizada. ahí está, Durante este ahí año está. Durante este año vamos a tener solamente un 30% de clases presenciales, que es lo que típicamente el niño necesita, la relación con el maestro, la relación con sus pares. Obviamente hoy estamos atravesados por la virtualidad y necesitamos enfocarnos de una nueva manera acerca de ver la educación. Pero no podemos garantizar que mediante el Zoom
¿Se me cortó a mí? No sé, me parece que a mí, yo estoy teniendo problemas, yo. Bueno, Vos estabas poniendo que era 100% no garantizada. A ver, contame esta ironía y me decías que el 30% va a estar con sus docentes, por lo menos en esta presencialidad. Y entonces, ¿y qué pasa con el otro 70% de las clases? bueno. ¿Cuáles van a ser por Zoom? Y si no tenés computadora, y si no Ahí tenés está, acceso a internet, y si no bueno, tenés tablet, si no tenés celular, ¿está garantizada realmente la educación en Argentina? ¿Alguna vez realmente no. estuvo garantizado algo Bueno, dentro es de interesante lo que decís, Esteban. Disculpame que yo te corte, ¿no? Porque vos, yo sé que a vos te dejo hablando y estás 5 horas hablando, sos como yo. Pero sabés que con esto que vos decís, yo te invito para que vos te sigas quedando, igual tenemos unos minutos más, pero te sigas quedando, porque hoy invito a una compañera mía que concursó hace poquito como para inspectora, le fue muy bien, así que está muy cerca de todas las normativas, de todos los reglamentos, y ella tiene una preocupación interesante. Interesante, a ver, interesante y que la tenemos todos en realidad, pero ella, bueno, labora desde el conocimiento que ella tiene, ¿no? Que en realidad lo deberíamos tener todos, yo me hago cargo que hasta que ella no me refrescó la memoria, yo no me acordaba de esto. Entonces dice, yo estoy muy preocupada por la cuestión edilicia, ¿entendés? Yo estoy muy ocupada, como si, o sea, todo el mundo está ocupado por eso, porque las escuelas, hay algunas que todavía no tienen un montón de, no están en condiciones, no vamos a decir todo lo que decimos siempre, ¿no? Y entonces, bueno, es como otra vez la paradoja, queremos que vuelvan, volvemos, pero volvemos a esas escuelas que están hechas bolsa, ¿no es cierto? Que fueron escuelas construidas hace mucho tiempo, y bueno, entonces no sabemos muy bien qué hacer, o por lo menos no, no es que no sabemos qué hacer, nos encontramos actuando, y yo creo y espero reflexivamente, en un contexto nuevo que para mí es positivo. ¿En qué sentido? En que nos permite repensar la educación y si se puede hacer algo, ¿no? Vos ponías 100% no garantizada o algo así, Sí, y por después supuesto. ponías tablets y después ponías no sé qué más, dispositivos. Notebooks. Vos habías visto esto habías ido a comprar y habías visto en Walmart unas, contame eso específicamente. Bueno, paradójicamente hablando acerca del título, ¿no? Se me vino directamente a mi cabeza el Black Friday de Walmart, ¿viste? Donde te ponen los mejores productos a precios relativamente regalados y la gente se agolpa para comprarlos, ¿no? Sí, Este, y es básicamente lo que nos quieren vender a nosotros con la educación. ¿Quiénes nos quieren vender esto con la sí, educación? sí, Digamos, el sistema educativo que hoy está imperándonos a nosotros. Sí o sí tenemos que poner una cara buena y una cara mala, tenemos que tomar un lado, ¿no? Ellos son los buenos, ellos son los malos. ¿Nosotros de qué lado nos paramos? ¿Del lado de los bueno, buenos o del lado de los malos? Sí o sí hay que hacer esta reflexión, ¿no? Volver a la escuela, a las condiciones en las que estaba, ¿nos hace buenos? ¿Nos hace malos? El sistema educativo que claro, hoy tenemos, ¿no? Aquellos que hoy se deberían preocupar porque el edificio esté bien, ¿son los buenos o son los malos? Los que muy quieren bien, a las clases, ¿son buenos o son malos? bueno, Por ejemplo, mi institución, en el profesorado Leopoldo Marechal, es una escuela compartida, un edificio bastante grande de 4 pisos, debe tener 15.000 metros cuadrados, es bastante grande sí, literalmente, está compartida con una escuela técnica, pero acá hay algo que hay que destacar. En 1940 este edificio mm, era un manicomio y durante la época dictatorial argentina fue un centro de detención y tortura. Hay pisos en mi establecimiento que no podemos acceder, ¿no? Porque, bueno, pasaron cosas turbias. sí, sí, Al lado de la escuela estaban armando un coto, pero tuvieron que suspender las excavaciones porque encontraron cosas comunes, ¿no? Con lamentablemente desaparecidos. sí, me imagino. Y entonces, ¿a qué vamos a volver? Esa escuela literalmente se caía a pedazos. Si llovía, habían aulas que no tenían clases, por ejemplo. Mm. ¿Verdaderamente queremos volver a la presencialidad en el estado en el que estábamos? Y ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Esteban? Los medios de comunicación, yo perdonen que sea tan reiterativa, han formado una imagen para la gente que no es docente, del docente,
que cuando el docente reclama, porque no nos ven, en la general lo digo, no nos ven al docente como un docente trabajador. Somos profesionales, pero un docente trabajador. Entonces, un docente que por ahí pelea o lucha por sus ideales o dice, no, mira, yo me adhiero a este paro porque quiero que se arreglen las escuelas, qué sé yo, uy, ese docente es malo, porque ese tiene que enseñar. Entonces es como yo te decía, ¿no? Es una gran bolsa donde se junta todo por querer hablar de educación y hablar desde un lugar. A mí me interesa la situación adentro del aula, ¿viste? Como siempre le digo a todos. Pero en discusiones buenas, en un debate, no sé, en charlas con compañeros, ellos se paran desde otro lugar y me parece muy interesante. Yo te quiero agradecer esta introducción, esta explicación que vos hiciste porque, no sé, de esto no habíamos hablado y vos te viniste con todo esto que me parece maravilloso. Yo te invito, Esteban, para el domingo que viene para que sigas explayándote. Espero que puedas, porque quiero seguir hablando con vos, me reinteresa. Yo sabía que, bueno, bueno, ¿qué voy a decir de mi sobrino? Después lo digo cuando se vaya. Yo te quiero agradecer y te invito para el domingo que viene para que sigamos hablando de estas cuestiones que es reinteresante. ¿Sí? Porque a mí me encanta la reflexión y me parece que sin reflexión no llegamos a ningún lado. Y bueno, si querés comentarnos algo más con respecto a ese flyer o lo que quieras decir con respecto a lo que quieras. Bueno, no puedo no dejar de mencionar Paulo Freire en su libro, ¿no? Pedagogía para la Liberación, es casi parecido al de Pedagogía del Oprimido. En realidad son fragmentos que se utilizaron de sus diarios, en realidad no eran pensados como libros, pero él dice algo muy interesante acerca de un postulado que Julio Gramsci había escrito en Italia, estando, ¿no? Recluido de su libertad, que decía, el sueño, esto es muy interesante, el sueño del oprimido es un día convertirse opresor. ¿Qué clase de oprimidos estamos teniendo hoy en día? Porque estos oprimidos de hoy son los alumnos, son los estudiantes, y el día de mañana son el futuro. ¿Por qué el joven estudiante quiere retirarse de nuestro país? Eso es para pensarlo a futuro. Mira, bueno, vos que sos el diseñador de mis flyers, te invito a que pongas el título y ponga todo lo que quieras y que hagas un gran flyer, pero te dejo acá una reflexión de alguien que te dice algo y si lo podés contestar, buenísimo. Florencia Oviedo, te digo, es una compañera también de literatura y dice, todo política, los medios de comunicación distorsionan los motivos del reclamo y los políticos que deben trabajar en estas cuestiones no lo hacen. Te dejo para que contestes y te despido después. Exactamente. Bueno, la perpetualidad en el poder es algo que a nuestro país lo aqueja desde que somos un país. Si nos ponemos a pensar Alberdi, ya si nos vamos un poco más atrás, San Martín, y si nos vamos un poquito más atrás, el Virreinato del Río de la Plata, con el hermano de Napoleón Bonaparte a la cabeza, ¿no?, de la Argentina en aquellos momentos, todos querían ocupar un cargo público. Hoy en día el docente es un empleado público, literalmente es un empleado público, y yo me he encontrado con la desgracia de tener docentes y profesores y maestros que están cursando, ¿no?, sus respectivas carreras de matemática, historia, y no lo hacen con pasión Bueno, para enseñar, sino que lo hacen desde el punto de vista de estoy trabajando, es un trabajo y se acabó. Si el pibe aprende, si la piba aprende, no es mi problema. Yo vine a enseñar un contenido y se acabó. Y eso es algo que me los encanta que lo digas vos. y eso es algo que los políticos muchas veces, eso se traduce en la política también. Están ahí para ocupar un lugar. Hoy la farándula, hoy esto es una estupidez, hoy la farándula quiere ocupar lugares políticos, por el amor de Dios, que Dios nos Bueno, libre de la Argentina. aguantame un segundo, Esteban, esperame un segundo. Si te podés quedar un ratito más, vamos a recibir a Belén Pineda, que es el nombre que vos pusiste, así la recibimos y por ahí se queda un ratito charlando con vos acá al aire, ¿te parece? No, no, no hay problema. Yo quédate un de ratito, a ver, estar ahí quédate un comentando. ratito, espera bueno, a ver, espera, acá, acá. Bueno, y a ver acá, invita. A ver si se suma Belén y por ahí podés charlar mejor vos que con ella que yo. A ver. No, Ay, qué lindo.
Estoy tan contenta de tenerla. ¡Hola, Belén! ¿Qué tal? Buenas noches. No se te escucha, ¿eh? Esperamos, a ver, arregla tu audio. Cuando diga, a ver, decinos sola cuando yo te digo si se escucha. A ver A ver. ahora. Sí, perfecto. Belén, Auriculares no qué funcionan. lindo tenerte. Belén, lo dejo un ratito a Esteban porque me parece que van a ser mejor ida y de vuelta que conmigo. Bueno, Muy interesante lo de Esteban. Ahí lo estaba escuchando atento porque estaba hablando mucho de historia aparte, así que súper interesante el planteo. te quiero decir que cuando yo le di el título del programa, me dice, tía, me dice, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Esto es maravilloso, ya me pongo a trabajar en esto. Y me dice, Qué bueno. ¿quién es la profesora? Le digo, no, bueno, mirá el domingo. Bueno, y después cuando me mandó los flyers, dije, no, los tenés que explicar vos porque quién mejor que uno que lo hizo, ¿no? Sí, sí, muy Bueno, bueno. yo los invito a hablar entre ustedes, pero primero quiero decirles que con Belén compartimos una escuela, la escuela número 7, la escuela que nos gusta, Ujú. creo que a las dos, trabajar mucho en ese lugar, pues trabajamos Sí, bastante nos tranquila, gusta. tenemos... Sí. bueno, pero Es Belén, una aparte linda de ser... escuelita y es un lindo Ah, equipo de trabajo también, ¿no? sí, Eso sí, está sí. bueno. Yo voy a trabajar, es una de las escuelas donde yo voy a trabajar feliz, Belén, Qué feliz. bueno. Sí, a mí también Este, me pasa y lo mismo. eso no es poco. Belén es Sí. profe ahí de qué materias, Belén. Yo soy profe de historia y también doy sociología en esa escuela. Qué interesante esas materias, por favor. Escuchame una cosa, Belén, arrancamos con esta pregunta y Esteban, por favor, colaborá. ¿Sí? Dale. Dice, la pregunta es, ¿qué tipos de sujeto hoy educa la escuela? Pregunta para los dos, empezando por Belén, a ver. Bueno, yo retomo un poco lo que estaba hablando Esteban sobre esto último que plantearon sobre profesionales o trabajadores de la educación, ¿no? ¿Retumba o sale bien? Retumba, no sé por qué, pero bueno, se Voy a escucha. bajar un poco. Ahí va. Dale. Eh, bueno, cuando Esteban plantea esto de esta cuestión de que muchos docentes no lo hacen con pasión, ¿no? Sino que tal vez lo toman como un trabajo más. Y creo que vos habías hablado de profesionales, trabajadores de la educación. Mm. Bueno, yo me siento identificada con la rama de los trabajadores de la educación, me siento una obrera, me siento una trabajadora, no me siento una profesional. Y en el profesorado, en práctica docente, me han formado como una profesional de la educación, ¿no? Cual médica, como una profesional. Bueno, es una postura que yo la noto fría y siento que tiene que ver con esto de el docente que no para de tomar cursos, que paga puntaje para tener más puntaje y poder acceder a sus horas. Es algo que estoy totalmente en contra y me parece muy deshonesto de nuestra parte que compremos puntaje y no hagamos los talleres reales, ¿no? ¿Cuántos que Bueno. pagan y compran puntaje de talleres de ESI cuando es súper necesario la ESI en la escuela y después no lo implementamos? Eh, entonces creo que eso marca el perfil de un docente que vea la educación como un negocio, ¿no? Como que vea la educación como, bueno, un trabajo en donde si tengo más de 2 cargos o muchas horas, bueno, tengo un buen sueldo en el que me puedo comprar un auto, me puedo dar ciertos gustos, ciertos lujos, tengo 10 cursos en los cuales en cada curso tengo 30, 40 pibes, entonces, ¿qué atención le prestamos a esos 10 cursos y a esos 30 pibes por curso? O sea, ¿qué dedicación? ¿Qué tipo de dedicación le damos a esos estudiantes? Otra realidad también, ¿cuál es para el docente, no? Porque si no, nos quedamos como que la culpa es nuestra por tener muchas Sí, horas y no voy a esto, sí, ¿no? Sino, sí. ¿cuál es la otra cuestión? Nuestro salario está totalmente desvalorizado. Entonces tenemos que tomar 2 cargos, Claro, porque cosa que si yo no, estaba pensando en no eso. Digo, llegamos a ay, fin de mes, ¿no? O sea, claro.
ese es el tema también, que Sí. necesitamos sobreexplotarnos y tomar una cantidad de horas, porque si no, no llegamos a, si pagamos un alquiler, queremos comer, o sea, ni siquiera digo estar por encima de la línea de la pobreza, porque ni siquiera nuestro sueldo alcanza a No, lo que significa el sueldo como para no ser no, pobre hoy en Argentina. no. Entonces tampoco vamos digamos, a poner en el dedo al docente que tiene un montón de horas o un montón de cursos, porque claramente nuestro salario también es un problema, los gremios que nos representan también son un problema, entonces ese es el tema, digamos, de por qué nos sobrecargamos de trabajo. Mm. Después creo que también coincido con Esteban cuando habla de esos docentes que no son apasionados. Yo creo que yo laburo hace 8 o 9 años, soy muy joven, me egresé a los 22, 23 y empecé a trabajar, digamos, muy de joven, tengo 32, ahora estoy por cumplir 32. Y bueno, creo que el tema de ser apasionados y comprometidos, porque no solamente en Sí, esto está si somos docentes apasionados, sino que la educación es algo muy serio, ¿no? No claro. es un trabajo más, o No, sea, no, es claro una que gran no. responsabilidad. No podemos hablar de Estamos eso. formando ciudadanos, ¿no? Todo el tiempo estamos como hablando de eso. Entonces, Sí. bueno, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que afrontar los docentes es ¿para qué soy docente? ¿Para qué estudio para ser docente? Estudio porque es un trabajo, digamos, o un título que me puede llevar a dar un trabajo estable, Una carrera poder corta. tener, claro, digamos que puedo tener aportes y jubilarme Sí, tal vez de joven si arranco sí. de joven, o Sí. estudio porque en realidad lo veo como una herramienta y acá, bueno, abro un poco al tema del título que generó tantas controversias, o estudio porque quiero ser un educador para generar un pensamiento crítico, Sí, para formar ciudadanos libres. sí. Estudio porque la educación es la herramienta que tenemos para cambiar la realidad social en la que vivimos. Bueno, ¿Para qué estudio ser docente? ¿O te pone, solamente porque es un trabajo? arrancamos con Eh, todo. Sí, que déjame decirte que ya estamos haciendo ética de nuestras acciones, ética de la propia moral del docente y me encanta, te metiste con todo. Acá Daniel Villaverde, ahora te doy la palabra, Estevita. Acá Daniel Villaverde dice, ¿cuál sería la diferencia entre trabajador y profesional? A ver si te puedes explicarle un poco. ¿Por yo qué no creo te que gusta esto de profesional? y el profesional de la educación lo veo alejado lo veo alejado del pibe y lo veo con esta relación de poder de la que hablaba Freire, que lo nombró Esteban, cuando habla de esta relación entre maestro y alumno. El maestro es el que sabe, el alumno es el que recibe el conocimiento y no sabe nada. Ese es el Sí. profesional de la educación para mí. Es como Bueno, ese sujeto que sabe un montón de todo, que nada se le puede cuestionar y que tiene una verdad absoluta además, porque tremendo. estudió en una universidad, entonces tiene Sí, una verdad absoluta por favor. y digamos que el alumno es pasivo en esta cuestión del aprendizaje, ¿no? Entiendo. Educación-aprendizaje Sí. o este proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno es pasivo, no tiene ningún tipo de conocimiento ni de saber, ni le va a dar nada al docente, ¿no? El docente no va a aprender nada digamos, del maestro, porque el maestro es el que estudia y el que sabe. Para mí Entiendo. eso es una relación de poder y eso marca el profesional de la educación. Bueno, Creo que el trabajador de la educación busca justamente eso, humanizar al estudiante, busca comprometerse, busca desarrollar un pensamiento crítico. No sé, es por ahí la visión que yo tengo de lo que es el está bien. trabajador de la educación, Sí, el que se vos, compromete, el que se organiza, como hoy hablabas sí, de los paros, por ejemplo, ¿no? sí. Bueno, no me voy a meter tanto en el tema de gremios porque sería muy largo, no quiero hablar de gremios combativos y gremios burocráticos porque sería
otro tema, Otro programa. pero claro, pero sí hay momentos duros para la educación que hemos atravesado. No sé, yo recuerdo en 2017, creo, cuando hicimos un mes de paro a Scioli, cuando era gobernador de la provincia, y no arrancamos las clases muy tarde y hubo mucho conflicto y mucha organización, muchas asambleas, debates. Yo he participado de casi todas. Y bueno, creo que el trabajador de la educación capaz que hace paros, sí, porque lucha, porque reclama, porque no solamente educa cuando va al salón, sino porque también no quiere seguir siendo parte de este juego, que es lo que me pasa a veces a mí con Lo que la pasa que, educación. pero discúlpame, es muy paradójico. A Nosotros ver, estamos trabajando en lo que decíamos al principio con Esteban, ¿no? No sé si le querés responder vos, Esteban, lo que Eh, estábamos me, hablando, que tiene me que ver con eso. encantó cuando utilizaste la palabra alumno en referencia a los estudiantes. Yo cuando hablo acerca del estudiantado en general, la palabra alumno la obvio porque su etimología quiere decir sin luz. Es sí, muy tal cual, loco, sí, porque sí, ya de entrada te está diciendo el pibe, en palabras de Skinner o de Pavlov, es una tabula rasa, Ujú. a la cual nosotros claro, tenemos que escribir. La escuela tal experimental, cual. más la de Skinner, más a favor de Skinner, o la de Pavlov también, que me gusta mucho, enseñaba acerca sobre los experimentos que le hacía, por ejemplo, el perro de Pavlov. Bueno, no hace falta que lo explique, ¿no? Le daba el hueso y hacía sonar una campana, entonces el perro cuando escuchaba la campana respondía al estímulo y se baboseaba. Es lo mismo que está pasando con los estudiantes de hoy en día. Es decir, tener un 10 te hace inteligente, tener un 7 te hace No. inteligente, tener un 2 sos más capaz que la otra persona. Los procesos de aprendizaje pueden variar en cada persona. Yo tengo un amigo que aprendió a leer, pobrecito, a los 8 años. Y en la escuela nos matábamos de risa de él porque no sabía leer y ya estábamos en tercer grado y no podía leer, no podía leer. Bueno, yo pertenezco a una iglesia, soy cristiano evangélico pentecostal y muchas veces cuando les pedimos, ¿no?, a algunos de los chicos que están ahí, ¿no?, rehabilitándose en el centro de rehabilitación, que lean la Biblia, te la leen todo cortado, como si estuviesen aprendiendo a manejar un auto, ¿viste? El y son gente que, muchos, bueno, llegaron a la secundaria y no sabemos cómo llegaron a la secundaria Bueno, realmente si no pueden comprender algo tan fácil y básico como la lectura. Pero luego descubrimos que esta variante solamente se da en casos en los cuales los estudiantes, el grupo estudiantil, eh, eh, participa en escuelas en lugares donde los recursos son muy escasos para la educación. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el profesor aplicado, que el profesor mejor preparado, el profesor que está apasionado por enseñar y por educar, puede solamente dar sus clases en la Universidad Católica de Buenos Aires, por ejemplo, mm, en la UNAM de La Matanza, puede dar sus clases en profesorados donde sean privados, en escuelas privadas, pero, digamos, los profesores menos aplicados, los profesores como yo, ¿no?, que soy estudiante y me va a tocar ser profesor, en algún momento de bajo puntaje, terminan yendo a los lugares carenciados. Y cuando en realidad debería ser al revés. Yo me remonto mucho a los griegos porque me apasiona la historia griega, como desde sus inicios de la educación se dan desde aquellos tiempos. Este, Hoy podemos ver en contraste de que el profesor mejor preparado esquiva estos lugares carenciados, ¿no? Quizás no sea sus casos, yo puede conozco a mi ser. tía y a Belén usted no la conozco, pero seguramente no es su caso, porque si no, no estaríamos en este programa, estaríamos en Claro, C5N o en Crónica Televisión. Tenés Este, razón. sí, sí, No, por no es nuestro supuesto. tal caso. cual. Estoy seguro Sí. que las personas que están del otro lado, si son docentes o están estudiando docencia, no están Mm, adheridos a este pensamiento que está instalado, por lo menos en mi iglesia, ¿no? mm, Aquellos que están menos educados son porque pero es recibieron cierto. educación de menor calidad. ¿Y quién regula esto? ¿Quién No, regula bueno, quién puede enseñar y quién no puede enseñar? El mismo Estado Y que termina ahí va. recortando la educación.
es el que regula el profesor que está capacitado para dar tal o cual curso o tal o cual materia. Es el mismo Estado, qué paradójico, es el mismo Estado que después Obvio. no cede ante los reclamos del docente, de no podemos hacer más las pruebas PISA, y es una locura, o sea, el mundo no sabe cómo está el estudiante promedio argentino. Yo cuando pasé por esas pruebas, ¿no? No, Allí en el 2013, cuando todavía iba a la secundaria, nuestra profesora de matemáticas, Gabriela Hurtado, que ahora si no se jubiló, bueno, debe estar en la gracia del Señor, nos pasó las respuestas de matemática, no, porque ¿ves? su No, ¿ves? su competencia docente no Ah, podía aplicar a nuestro nivel estudiantil, digamos, ¿no? Yo en bueno, matemáticas saco queso, así que me saqué un 8 en esa prueba, porque me copié lo que la profesora dijo que había que hacer. ah, bueno, Pero todo nada, para tremendo. poder mantener su rango de profesora de una escuela que es bastante conocida acá en San Justo, la Normal Superior de Almafuerte, que también era un centro de detención y tortura durante la época dictatorial, qué loco. Sí, Este, no, sí. profesora Hurtado se encargó de pasarnos a nosotros los resultados del examen que iban a hacer Hermoso, a nivel hermoso. internacional, una locura. La escuela quedó con un No, promedio muy bueno, pero la realidad de los datos no se veía reflejada en la realidad física no, 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 de no, las no, personas. ya esas evaluaciones es para otro programa. Disculpame que te corte, pero Daniel Villaverde se quedó. Daniel Villaverde es un docente de Padua, creo que es. Ay, Daniel, decime. Dice, con respecto a lo que habías dicho vos, no adhiero con eso que decís, dice, habría que buscarle otro nombre, yo le llamaría de otro modo, le dice a Belén. Tal vez empleado, contratado, porque ser profesional es un buen adjetivo. Y yo estoy un poco de acuerdo, estoy bastante de acuerdo con Daniel. Profesional no me parece mal, para nada, pero por sobre todas las cosas que profesional no tape lo trabajador, ni lo, ¿no es cierto? Ni lo Sí, trabajador. Me creo parece que que los dos está bastante piola. empleado contratado me lleva automáticamente a una fábrica, así que no creo que sea como un adjetivo para definir al docente. Mm. Pero bueno, tal vez Estaba- es una por ahí estaba visión pensando bien en una escuela marxista, me privada. Ah, parece. Creo que esta cuestión de trabajador o obrero de la sí, educación sí, es una sí, visión sí. marxista, ¿no? Sí, 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 Claramente, yo sí, me sí. defino marxista y entiendo, digamos, a la educación como una herramienta para la liberación, por eso Ah, coincido con Freire y con totalmente. esta cuestión. ¿Cómo? Totalmente. Mi compañero me decía, yo Ah, estaba perdón, no te había estudiando la escuchado. no, estaba en la licenciatura estudiándola, Ah, habíamos charlado en y mi clase algo de compañero, eso. sí, mi compañero me dice, yo soy un obrero de la tiza, María Eva me decía, y siempre me encantó eso, un obrero de la tiza, los tipos no sabés lo que era, si podemos decirle profesional a alguien, es a mi compañero Bueno, Toto. es un término que suelo usar bastante, ese no lo quería tirar acá porque ya era como demasiado, Ah, no pero importa, escuchame, acá vos nada, tenés que yo decir lo creo que quieras. yo por lo menos desde mi ideología, una ideología que fui construyendo con el estudio y el conocimiento, ¿no? O sea, en el profesorado te enseña muy poco de marxismo. Sí. Ojalá que en la licenciatura me enseñen un poco más, porque todo lo que vengo leyendo es algo mío de forma autodidacta. Sí. Eh, pero bueno, digamos que es una visión, ¿no? No me gusta esto de esto está bien o esto está mal, Claro, o no, no, a mí bueno o tampoco. malo, o Sí, sí, son posturas, son sí. visiones. Sí, por ahí este término empleado, contratado, por eso digo, creo que no podría definir al docente. Pero bueno, yo no me considero una profesional como un abogado, como un médico, En ese me sentido, considero entiendo. me considero una Ahora, trabajadora de la educación y tal vez al médico lo considero un trabajador de la salud, ¿no? Si es ok, un médico bueno, consciente, que se dedica, que mm, digamos tiene toda sí, una pasión para curar o para hacer su trabajo, creo que tiene que ver con eso. El término profesional me suena frío y alejado, en este caso, bueno, del paciente o nosotros los estudiantes. Desde mi entiendo, perspectiva me pasa eso, se entiende ahora que contextualizás un poco y te claro. está, se entiende. Escuchame una cuestión, Belén.
Habíamos hablado también de qué implica la educación para Quedamos la con, liberación hoy a la tarde. ¿Qué sí, implicaba es que cuando decimos, bueno, loco, eduquemos para la liberación? ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos eso? sí. Yo antes de por ahí responderte eso, me gustaría, eh, cuando la pregunta del flyer decía educación para el mercado o para la Sí. liberación, Esteban habló algo del mercado en su introducción, habló algo de cómo era la educación en la revolución industrial, cómo fuimos formados por los distintos gobiernos, esta idea de que necesitamos estudio para tener un trabajo, bien. Cuando yo hablo por ahí, o no yo, porque es algo que es un término que ya fue, digamos, hablado, discutido y que lo vamos a seguir discutiendo, esto de la educación para el mercado, yo creo que las distintas políticas educativas que hemos tenido, inclusive, ay, me escucho mucho el retorno, para que voy a bajar. A ver. Ahí va. Eh, Creo que es una educación que lo que forma, primero que nada, que es un tipo de educación que opera para el mercado, o sea, que opera para el capitalismo, la educación para el mercado. Ujú, Las políticas educativas que hemos tenido históricamente han sido claramente diagramadas por los distintos estados nacionales capitalistas ujú. o burgueses, ¿no? Estados Sí, capitalistas que lo que buscan que es mejorar sí, mejorar su crecimiento económico, mejorar el ritmo de producción, mejorar o estar, digamos, adecuados a las leyes de la oferta y la demanda en el mercado laboral. mm, Entonces, las políticas educativas que llevan a cabo los distintos ministros de educación de estos gobiernos capitalistas son los que nos dicen a nosotros los docentes qué tenemos que enseñar y a los estudiantes qué tienen que aprender. Más allá que nosotras así eso. después en el aula podamos hacer un montón de cosas, ¿no? Porque no tenemos al ministro de Educación atrás nuestro viendo que Mm, si estamos enseñando sí, marxismo o sí. si estamos enseñando. No, Pero a acá lo que vamos. voy es que la educación para el mercado es una educación que sujeta, que crea, perdón, crea sujetos para el trabajo, crea Sí, sujetos para el trabajo, como exacto. fuerza laboral. Y no Mm, solamente crea sujetos para el trabajo, yo doy trabajo y ciudadanía en sexto y a los pibes les tengo que enseñar, bueno, además de las leyes laborales y los derechos que tienen como trabajadores, les tengo que enseñar cómo armar un currículum, cómo, digamos, mm, insertarse en el mercado laboral, cuando a mí me sí, encantaría que todos los estudiantes puedan ir a una universidad, que puedan seguir claro. estudiando, que no ya pensar que a los 18 años tengo que crear estudiantes que van a ir a un mercado laboral en donde probablemente le paguen 2 pesos y que tenga que trabajar 12 horas. Bueno, Entiendo. eh, digo, la educación para el mercado crea, por un lado, mano de obra barata y por otro lado, crea un sujeto de consumo. Porque si el Mm, trabajador o la sociedad no consume, el sistema capitalista no funciona. ujú. Entonces nos crea como un sujeto, como mano de obra barata, y un sujeto que consume. Y los trabajadores nos volvemos consumistas. Y consumimos inclusive cosas que no necesitamos. Entonces nos endeudamos para Ok, poder consumir y nos metemos ok. dentro de un sistema del que no salimos nunca, digamos, ¿no? Sí, estaba Entonces, sí, creo que pero yo cuando discúlpame, ¿no? Entonces, cuando enseñás en el aula, ¿qué enseñás? Porque vos hace un rato dijiste, yo estoy pensando en gente que por ahí que no adhiere a lo que estamos diciendo nosotros, que está perfecto, ujú, que así sea, algo así. Yo digo, cuando dijiste recién, Trota no se mete a ver si estoy enseñando marxismo, digamos. claro. Es tremendo. Eh, Yo no creo que vos, sí, en serio, porque a mí me parece que, yo creo que por ahí no, por ahí lo dijiste así, pero a yo ver, siempre digo que yo tengo que empezar, yo tengo que enseñar, qué es lo que hago yo, a deconstruir, a correr esos entramados y claro. develar lo que hay allí de cierto en tal o cual concepto o lo que sea, ¿no? Lo que sea que esté Mira, estudiando. lo que pasa en mis Explícame. clases, Mm, por lo general, es que, bueno, son clases que abren al debate, entonces a mí me importa mucho la opinión del pibe, ¿no? Me perfecto. importa mucho si ellos saben de lo que estamos hablando
Imagínate que sociología es una materia que es totalmente dinámica constantemente. Todos los años es algo distinto, lo que, por lo menos lo que yo doy. Si bien claramente tenemos un programa de que no nos vamos a alejar, ¿no? Porque estamos en una institución, tenemos que presentar Obvio. papeles, directivos, Sí. planificaciones, tomar registro de lo que damos, entonces claramente no voy a estar dando todas las horas lo que yo pienso o los autores que a mí por ahí me parece que son los que van a generar una transformación en el pibe. Está bien. Pero sí se arman muchos debates, de hecho Ay, eh, genial. hay como un gran porcentaje de los compañeros docentes de historia que tienen una visión más bien ligada al peronismo, Sí. y bueno, y ahí hay un debate interesante con el marxismo, ¿no? Hasta el día de hoy sigue ese debate siendo, a mí por lo menos me parece súper interesante. Y bueno, yo también doy todos esos temas en historia, también doy peronismo, también doy historia argentina, también doy la etapa que nombraba Esteban hoy, de revolución industrial, que me parece apasionada, esa Sí. etapa es genial porque es cuando se crea todo un periodo de revoluciones que no paran, revoluciones económicas, sociales, políticas. Eh, a mí me gusta mucho la historia, soy muy apasionada de la historia, pero entiendo la historia desde una perspectiva de clase. Está Siempre, bien. cualquier hecho, Está desde la bien, Belén. Pero revolución, te no hago una sé, de pregunta a mayo vos la entiendo y a una perspectiva Esteban. de clase. Escuchame una ¿Cómo? cosa. Yo le hago una pregunta a los dos, a vos como alumno, Esteban, y a vos como profe. Yo te voy a decir la verdad, yo le tengo mucho miedo a los docentes que instauran su ideología o explican la materia desde su propia perspectiva. Déjame decirte eso, capaz que vos no lo haces, pero viste, yo a veces voy a un salón, no escucho, todos sabemos, si Marcos Paz es chiquito, que de El repente nos encontramos, adoctrinamiento, decís. claro, de repente nos encontramos con un grupo de chicos que todos piensan iguales. ¿Y quién es el profesor? Y vos decís, ojo, no es que está mal, por ahí yo adhiero a lo que dice ese profe, pero digamos, No, no si el está bien aula adoctrinar a los pibes. eso me asusta muchísimo. Por eso yo siempre digo, No. bueno, desconstruyamos todo y que si queremos alumnos críticos, de ninguna manera el alumno tiene que adherir a lo que yo digo. Debe ser muy difícil tener tu Es que ahí materia. está la clave. Debe ser muy difícil, y te lo digo porque por ahí no lo escuchaste en otro programa. Yo pienso que esta materia, sociología, economía y filosofía y análisis del discurso se tienen que empezar a enseñar desde primer año. Obviamente que no va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque el otro día escuchaba a Darío Zeta en una clase que dio y decía, porque te lo voy a decir porque, por si alguien ya lo sigue y lo escucha, él decía, bueno, esto es educación media. ¿Media por qué? Porque está entre esta, donde el chico en inicial aprende la lectoescritura, y después tiene que esperar un par de tiempo, años, para empezar a estudiar lo que realmente le interesa, no que tiene que ver con que es en otro espacio como la facultad o un profesorado. Y en el medio, ¿qué hacemos? ¿Y en el medio qué hacemos? Bueno, es la media entre esto y esto, que es una guardería. Entonces, bueno, digamos, porque digamos, no profundizamos nada. Y yo digo, es filosofía para abrir cabeza, sociología para entender de qué va el hábitus, el campo, Claro, todo sí, eso, claro. cómo conocernos. Es loco. Y Esteban, te hago una preguntita cortita, tipo redondeante. ¿Tuviste alguno de esos profesores que decían, bueno, esto es así porque yo lo digo, o tal vez no decían yo lo digo? Sí, porque es así. Bueno, profesores tuvo un montón, pero creo que vale más la palabra desde la dogmatización misma en la religión. Tuve muchísimos A pastores, ver, muchísimos líderes que decían, esto sí. es así porque Dios me dijo que es así. Y ya partiendo Uh, desde ahí, no puedes debatir, no puedes tener un nada. Claro. conflicto. Yo me considero una persona, ¿no?, inteligente, con criterio propio, con pensamiento crítico, con poder comprender las cosas desde otro punto de vista. Bueno, yo con mis amigos, que también son cristianos algunos, del profesorado, decimos que nosotros tenemos un plus un poquito más que nuestros compañeros, ¿no? Digamos que no van a la iglesia o no practican ninguna religión, o etcétera, etcétera, pero por esto, porque es bastante simple y ya con esto termino, ¿no? Sino que desde Ujú. chicos, desde muy pequeños,
que nos enseñan, digamos, ¿no? En las iglesias, en las instituciones religiosas, el análisis del discurso y el poder pararse frente a otras personas para ponerle, predicar el evangelio. Entonces, Entiendo. cuando nosotros tengamos que pararnos delante de una clase, no vamos a hablar de Dios, no vamos a hablar de Cristo ni de la salvación, sino que vamos a hablar desde una perspectiva en la cual ya tenemos una experiencia adquirida que no nos la dio la escuela, sino que nos dio la experiencia más allá de la escuela. Entonces, no fuimos escolarizados en la educación sobre cómo hablar frente a otras personas, sino que fuimos educados por otro ente que no era la escuela, pero que no deja de ser una institución, la cual también Obvio. nos y genera una especie de ritual alrededor de la educación. Es decir, acá esto es simple, esto es 2 más 2. El que más sabe, mejor la pasa. Y el que menos A ver, sabe, pasa a porque ver. queda en la distancia. A ver, acá se planteó el debate. ¿Qué le contestás a Daniel Villaverde, un escritor conocido, amigo virtual, que te dice muy feo pensar que tenés un plus? No sé si lo dice por lo que vos dijiste o por lo que los otros. No, no, o sea, no digo que tenga un plus por ser cristiano, no, para Ah, nada. capaz que entendí yo la pregunta. Ah, mamá, la pregunta. Ay, no, no. Sino Bueno, que me bueno, refiero no, pero sobre la base de bueno, tener una confianza más allá en poder, digamos, ¿no? Encarar a una persona y contar los argumentos de uno. sí. Eh, Que- digamos, ¿no? Dentro de, ponerle, ¿no? Dentro de la institución religiosa hay una grieta. Hay ahí quienes está. nos diferenciamos, no, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Yo a lo que aboco es que uno entrado en años en la religión, ¿no? Digamos, ¿no? Por ponerle la mía al pentecostalismo, hay una exigencia que es, te tenés que volver líder. Y volverse líder, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Tener discípulos y explicarle la palabra de Dios a los nuevos que entran recién a la iglesia. Entonces yo lo que hablo desde el punto de vista de que, digamos, ¿no? Se rompe una brecha que muchas veces es difícil de romper en materias como práctica docente, como, bueno, práctica docente es la única que se me ocurre en la cual puedes llevar adelante Entiendo. tu Es profesor como y que te sirvió ese ejercicio en ese ámbito religioso, digamos, como para enfrentar la escuela, porque más o por menos supuesto, son dos instituciones y dos instituciones del Estado. pero no quiere decir Em, que tenga un club porque soy cristiano ni que soy mejor que nadie, porque no, nada que ver. yo lo sé, pero le explicamos a Daniel, porque si no lo dejamos preguntando ahí. Esteban, si te parece, le voy a dar el pase a estas dos compañeras para que podamos seguir hablando con Belén y no te convoco para el domingo que viene y ya hablamos de todas nuestras cosas. Y te agradezco, porque yo con Belén puedo hablar así poquito, porque digo, lo que esta mujer sabe de política, yo, viste, por eso voy a meter más gente, obviamente. Viste, cuando uno no sabe, Bueno, no Muchísimas sabe. gracias por las cosas que me enseñaste, Belén, que no las sabía. Seguí Así que bueno, escuchando. yo me voy a quedar de este lado ahí comentando, opinando. Dale. Muchas gracias, gracias, Esteban. Esteban, te mando un abrazo. Perdón. Dale. Andate vos porque no sé cómo sacarte yo. Obvio. Bueno, espera, Belén, que vamos a sumar. Ahora te vamos a sumar a esta chica que seguramente vos conocés, ¿no? Con la microfísica de poder y qué sé yo. Hola, Ivana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos Acá Hola, estabas estoy. Ivana. viendo? Un poco afiebrada hoy, pero bueno, espero que se me pase. No digas afiebrada en esta época. No, no, ya me puse la vacuna, quédense tranquilas, quédense tranquilas. Mañana veré cómo estoy. No, Dios no ando me con un libre. problema de salud aparte, nada que ver, así que bueno. Ah. Y bueno, Ivana, bueno, bienvenida a Bueno, a esta charla acá reflexiva que estuve estamos con. escuchándolos, hay un nivel de profundidad muy interesante de la que poco puedo aportar, porque bueno, no tengo gran formación en contenidos políticos, tampoco en contenidos de historia, y eso tiene que ver con la educación, ¿no? Con la educación que recibí en la escuela, ¿no? Bueno, hice la primaria en los 90, en los 80, en los 90 la secundaria, y bueno, no es casual que haya llegado a los primeros años del año 2000 sin que me importe la política en absoluto.
porque realmente era mala palabra, de eso no se hablaba, era un Boca River, algo, o sea, de la política no se podía sacar nada Sí, bueno, y sumamente, y aparte también de además, los... era puro miedo, ¿no es cierto?, hablar de política. Claro, Hola, claro. Hola, bienvenida Tere también. Ya está, este era el plano que yo quería tener porque Dale. necesitaba acá compañeras yo a Belén la tengo, ella ni sabe, la tengo acá arriba, la aprecio mucho y bueno, porque la conozco como es como docente. No voy a tener a cualquiera yo, olvídate. Bueno, Tere, presentate, por favor. Bueno, Belén ya la conocés porque estuviste viendo el programa. Presentate, por Belén, favor. Belén, sí, sí, no la conocía, pero bien, bien, bienvenida. Va, vos ya te hola. conozco. ¿Qué tal? Ivana, sí, nos estamos conociendo, pero bien, soy profesora Nos acá de estamos Merlo, conociendo. nos estamos conociendo. Ay, mentira. Ajá. A Bueno, partir de las opiniones uno va conociendo. Teresa, sos de Nada, Merlo vos, y trabajás en yo dónde, soy de Merlo, sí. En Pontevedra, la Villa materia. Espada, prácticas del lenguaje. Bueno, Y, muy bien. Parque San Martín, Ok, en una vespertina. les hago una pregunta para que puedan participar las tres, ¿eh? Yo en esta aprendo. Dale. Como le decía a Belén hace un ratito, que ella después quiso explicar el título y me parece genial. La pregunta es, ¿qué implica la educación para la liberación y si están de acuerdo con ello? Vamos a empezar con Belén, que es la que un poco trae el tema y me parece genial. Bueno, ¿De qué hablamos bueno, cuando hablamos de eso, no? hablábamos recién de la educación para el mercado, que era como lo negativo, ¿no? De las políticas educativas que desarrollan los gobiernos para, yo creo que para adoctrinar. Vos hablabas recién del Ujú. adoctrinamiento y por ahí me quedó ahí como ese chiquitito como para responderte. Eh, que creo que uno puede, el docente me parece que no deja su ideología en su casa cuando va a dar No, clases. no. Me parece que no lo hace, ¿no? No lo podemos hacer porque somos seres emocionales, seres que nos pasan un montón de cosas cada vez que estamos frente a un aula. Pero creo que va a estar, acá va a tener que ver si nosotros estamos abiertos a escuchar la crítica o no, y si le damos las posibilidades a los pibes para que ellos puedan decir, bueno, la verdad es que sí, me parece interesante esta corriente ideológica o me siento más con esta otra. No sé, el debate en sociología siempre se da, o en su momento, no sé si ahora se va a seguir dando, pero en su momento siempre se daba entre aborto y providas, ¿no? Y bueno, y eran debates súper interesantes, aborto sí, aborto no, y ahí creo que el docente tiene que ser el mediador, más allá de toda su ideología y su postura, y si está o no de acuerdo, y si está definido en esta cuestión, pero tiene que ser el mediador como para poder, nada, mantener como la calma en el curso y poder guiar a los estudiantes a que defiendan su idea. No Perfecto. importa la idea de uno, pero ellos tienen que Ah, defender su idea. Eso cortito. Y cuando hablabas porque si no me re voy por las ramas, pero cuando hablamos de la educación para la liberación, que también es un concepto que trae Freire en la pedagogía del oprimido, creo que tiene que ver con esta educación que lo que busca es desarrollar el pensamiento crítico en los pibes. mm, O sea, una educación que no vea al pibe como un ser pasivo, marginal o ignorante, sino que sea una educación que lo vea al pibe como un ser que va a poder justamente desarrollar un pensamiento, que tiene ideas, que las tiene que mejorar, que las tiene que, digamos, profundizar, pero que sea un estudiante que también nos pueda dar, que también nos pueda enseñar es a que de eso nosotros se como trata, educadores, claro. ¿no? Nosotros Como aprendemos, que es un ida y vuelta, claro, claro. creo que la educación para la liberación apunta a eso, me parece, ¿no? A que justamente podamos desarrollar en el alumno la seguridad de que él no es un ignorante al que tenemos que llenar de contenidos, sino que tiene que ser un ser, un sujeto histórico que pueda desarrollar su pensamiento, que pueda, a mí por lo menos desde la historia me parece fundamental, porque después
vamos a ir a votar, porque después vamos a meternos en instituciones, ya estamos en una institución que es la escuela. Entonces, si la persona, el estudiante, no tiene un pensamiento crítico, desconoce de política, desconoce de propuestas, o la política está aburrida, o no me interesa, bueno, vamos a seguir teniendo gobiernos Los que mismos gobiernen problemas. para un sector de la población o para un sector de la Sí, sí, sociedad. sí, 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 Entonces, creo que la educación para la liberación es eso. Cuando decimos un pensamiento sí, crítico, bueno, que ese pibe pueda cuestionar toda autoridad, sí. Y no después, solo y quedar. después te pregunto cómo damos los contenidos, ¿eh? Aguantame un Es segundo que que le pregunto. damos los Pará, contenidos también, los aguantame un toque. damos. Para aguantame un toque. Tere, ¿qué pensás vos con esto que estamos hablando? Con todo lo que venís escuchando y con esto de que si Soy. ¿de qué se trata esta Yo, educación que nosotros aplaudimos, por lo menos acá, para la liberación? está bien. Sí, yo creo que tengo muchas cosas mezcladas. En A ver, realidad, yo entiendo lo que dice la colega, pero nosotros vivimos en un mundo capitalista. lo Ujú. dijo, sí. Perdón, porque Sí, lo ustedes dijo. trabajan y yo trabajo por un sueldo, Es lo me que Tal dijo, parece. cual. Y sí. si no, claro, porque el tema es el concepto de que no vamos a educar chicos para el capitalismo, qué sé yo. Queremos Ah, ya chicos te para entendí. que vayan a la universidad. Cuando vayan a la universidad, ¿qué van a hacer esos chicos? Van a trabajar. Claro, Si tienen la suerte de, no sé, si son médicos, de tener una clínica, van a tener empleados. No, o sí. sea, hay algo que a mí no me está cerrando en A el ver, Belén. concepto. ¿Sí? No me estaría cerrando. Nosotros vivimos en un mundo capitalista, ya ni digo país, digo mundo capitalista, Ujú. globalizado, y si todo bien con Freire, pero la verdad es que no sé Hay si una, No lo ves funcionaría viable. tanto, A ver, Belén. qué hay sé una yo. frase que por ¿Sí? Cuando vos ahí. decís que la educación ve a los chicos como marginados, los chicos ya vienen marginados, la educación no hace falta que los vean como marginados, los chicos ya son marginados, No, Bueno, ¿qué ¿se bueno, hacemos entiende? ante eso? O sea, la Hay, gran hay pregunta. una frase que por ahí respondería un poco lo que vos hablás sobre el capitalismo, que dice, en un sistema perverso como el capitalismo, lo mejor que puede pasar es contar con un rebaño obediente y codicioso y no con seres pensantes y cuestionadores. Sí. pero para mí no tiene Cuando, nada que ver una cosa con la otra, de A verdad ver, lo digo. ¿el Para mí qué? no tiene nada que ver explayate, una cosa con la otra. explayate, Tere, A ver, no, no, o porque ¿Pero no sea, te qué es lo yo que vivo en entendemos. este tendría que ver? mundo, yo vivo en este mundo que es capitalista, Sí, ¿sí? Como viven ustedes, sí, ¿sí? Bien. Ujú. sí. A ver, si a mí me educan para manejarme en este mundo, está bárbaro, no para que yo sea una oveja, para que yo manejarme, porque es el mundo que tengo. ¿Por qué me Entiendo van Bueno, a tu educar para punto. otro mundo que no existe? y bueno, Bueno, yo Y creo que la educación aspira a ahí eso. puede entrar la opinión crítica que vos decís, entraría también. ¿Por qué separar? ¿Por qué si soy crítico, si no soy crítico, soy para el capitalismo? Yo puedo hacer crítica igual y ser, no estamos diciendo nada. Lo que sí estamos diciendo, y ahora te doy la palabra, Ivy, andas pensando algo mm, para decir. Lo que te digo es que de natural, bueno, esto lo trabaja muy bien Bourdieu, nosotros somos seres, sujetos estructurados, ¿no? Por viejas sí, estructuras y a su vez estructurantes. Entonces, a través de un hábitos y qué sé yo, no vamos a hacer una clase adelante yo de justo de Belén, perdón Belén por tu tema. Entonces, de natural, nada. Cuando vos decís, bueno, el mundo es así, es como pensar que en el mundo está no, bien, mira, ya hay pobres, está bien, porque en el mundo siempre hubo pobres. Che, no, esto es natural, está no, bien, no, porque no, de natural nada. no, no, Nosotros no, yo estamos, no estoy porque para que naturalizando, yo termine estoy con, diciendo que para que estamos, termino con la mía, te digo, para que termino claro, así cierro la historia. Digamos, si la educación es un acto educativo, ya la palabra acto mm, implica acción. Entonces yo tengo que hacer sí, una ética de mis acciones, tengo que reflexionar, ¿no? ¿Qué pongo en juego cuando acciono? Una intención, porque de natural el trabajo de ser un educador no tiene nada. ¿Viste? Los movimientos naturales son crecer, qué sé yo, morir, nacer. Ahora, como no es nada natural mi trabajo, entonces yo puedo hacerlo bien o puedo hacerlo mal. Ahora, el problema es definir qué está bien y qué está mal. Bueno, podemos hablar de una justicia, ¿no? De un ser prudente. Bueno, ¿y mm, eso qué implica? ¿Y eso qué implica? Bueno, esto que conocerse a uno mismo. ¿Y cómo se conoce el sujeto a uno mismo? Bueno, se conoce tratando de develar, correr. Somos sujetos construidos. Cuando nosotros vinimos al mundo,
las cosas estaban dadas, nosotros tenemos que ver de dónde salieron esos conceptos, que nos siguen estructurando y nos siguen y seguimos viviendo como si viviéramos en una poesía, tratando de encajar en algo que no encajamos. Por ahí muchos sí, pero nosotros no. Entonces, la idea es tener en cuenta al otro, que es mi alumno, ¿no es cierto? Y no querer comérmelo, ¿me entendés? No traerlo a mi mismidad. Yo entiendo que vos ahí estás conmigo cuando yo te digo, ¿no? Digo, bueno, ese chico viene con problemas, marginado y qué sé yo. Bueno, primero no violentarlo y diciéndole que lo que yo te le voy a decir es mejor que lo que a él le pasa y lo que él piensa. Eso seguro, pero tenerlo en cuenta como un otro que tiene un montón de problemas y generar clases, un poco adelantándome, con todos los contenidos que quieras. Y después discutimos si los contenidos sí contenidos, pero bueno, ponele con los contenidos, pero llevarlos a que a la reflexión crítica de alguna problemática social, siempre, porque lo que Sí, pasa en el mundo pasa dentro del aula también. Y lo loco sería que en el aula dejemos afuera lo que pasa en el mundo, porque entonces lo que va a aprender son conceptos cerrados, que no le van a servir para nada en el mundo. Eso es mío. Pero espera un poquito que le damos la palabra a Ivana y después vos le contestás, Tere, que yo te corté. Aguantame un segundo. no, no hay problema, Vivi, ya me porque si olvidé. no, pobre Ivy. No, no te Bueno, olvides. Estamos no, en el no, tema, no. estamos en el tema. Bueno, nada, algo para aportar, y algo que venimos hablando nosotras también en la privacidad, cada vez que nos encontramos, yo me remito a la normativa vigente porque la estuve leyendo, porque Sí. la estuve dando vuelta, la desarmé, la subrayé, la resumí, y la verdad que la ley de educación nacional, la ley provincial de educación, está muy de acuerdo con lo que plantea Belén, y está en consonancia también con lo que plantea nuestra compañera. Ay, me estoy olvidando de tu nombre. No importa, Tere, pues yo me olvido de Tere, todos, quédate tranquila. Así que creo que la lucha de los trabajadores de la educación, que yo también coincido que somos trabajadores de la educación, en este momento es defender esa normativa que tenemos, que existe, que está legislada, que está aprobada y que es el estatuto del docente bien conseguido con muchísima lucha y también hasta con la vida de los trabajadores, defenderla en estos momentos. Yo lo que tal vez en otros momentos de mi carrera profesional no adhería a paros, no adhería a ningún tipo de manifestación que atentara contra el acto educativo que transcurría dentro del aula y demás. Hoy, cuando empecé a leer en estos últimos años todas las leyes, las normativas, el Reglamento General de Escuelas de la provincia, a mí se me prendió algo en mi cabeza que antes no lo tenía, y era la información. Digo, tenía mucha información que desconocía, que no me la dio el profesorado, que no me la dio ningún directivo, que no me la dio ningún inspector, que bajó sin querer porque charlaba con una compañera muy generosa y que siempre ante mis inquietudes me brindaba las lecturas necesarias, ¿no? Entonces digo, bueno, como trabajadores de la educación en este momento de pandemia tenemos que hacer valer todas las reglamentaciones vigentes que apuntan a los derechos de los estudiantes, que van mucho, pero muchísimo más allá del contenido, que defienden la libertad de cátedra, que defienden la construcción del pensamiento crítico, y acá estoy leyendo, Sí, que piden que el alumno interpele la realidad, ahí está. que construya herramientas para incidir y transformar esa realidad, y acá estamos de acuerdo con lo que propone Belén en cada una de sus clases y sus proyectos. Bueno, y participar de los discursos de los medios masivos de comunicación. Y acá es abrir la escuela a otros espacios, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos visto como docentes iluminados junto con otros por alguna idea, un proyecto, y cuando llegamos a la dirección, no se puede, no esto, no aquello, no lo otro?
yo los animo a todos los docentes a leer la normativa vigente, Reglamento General de Escuelas, Ley Nacional de Educación, Ley Provincial de Educación. Tenemos muchas posibilidades, hay un montón de abanicos de posibilidades para llevar adelante en las aulas que nosotros no sabemos que las tenemos. Así que bueno, este es mi aporte, ¿no? Porque a veces pensamos que hablamos de política educativa y decimos que está todo mal, que las decisiones que se toman están todo mal, que las leyes están todo mal, y yo digo, ¿cuántas veces las leímos? Yo, por mi parte, y me hago un mea culpa, no las había leído en mi vida. Hice 2 profesorados, no 1, 2 profesorados. Nunca las había leído. O sea, todo lo que decía lo tocaba de oído, así como cuando ahora escuchamos una noticia y la fake news, digo, bueno, lo mismo me ha pasado en los profesorados. O sea, replicaba discursos de docentes que hacían interpretaciones locas de cosas que jamás habían leído, y digo, ¿qué pasa conmigo, no? Así que bueno, este es mi aporte en esta conversación, y bueno, también le digo a Belén que lo que está escrito en la reglamentación, en lo discursivo, hay muchas cosas que nosotros podemos tomar y defender como lo venimos defendiendo. Y digo que venimos porque yo me sumé en estos últimos a la defensa, porque la desconocía. Vuelvo a decir, en esto que contaba hoy tu sobrino, ¿cómo es el tema del oprimido? Yo creo que me construí como docente oprimida, y creo que salí a dar clase como docente oprimida, y no creo que haya salido con maldad, pero sí para que los demás transitaran la educación como yo la había transitado, porque yo consideraba que eso era lo bueno, ¿sí? Con el tiempo me di cuenta que lo que yo iba analizando, las cosas que yo veía que producía, o que los efectos que yo tenía en el estudiantil, y no era lo que yo estaba esperando. Algún día ¿Sabés lo que está bueno? Está bueno este reconocimiento, porque esto me encanta, porque el docente entonces es un profesional, un trabajador, como le querramos llamar, ético y político. Y cuando decimos ético, tiene que volver siempre sobre sus costumbres, sus virtudes, sobre lo que cree, para desarmarlo todo. Totalmente. Hace muy poquito... déjame decir esto, nada más. Hace muy poquito estuve participando de una ponencia de Bombini, de Gustavo Bombini, y él decía que se quedaba asombrado escuchando a su mamá, que era maestra, que se encontraba con su tía, que era maestra, cuando venían después de las 5 de la tarde, y hablaban de las cosas de la escuela en esa mesa del comedor, y él se quedaba asombrado porque decía que estaban construyendo la escuela, que eso que decían las maestras tenía que figurar en algún lado, en algún papel, ¿no es cierto? Y en un momento dice, mirar los escritos, las fotocopias, esa fotocopia que arma ese docente con la lectura de un libro, con lo que él recorta, con lo que dice el diseño, con lo que le gusta al pibe, con lo que le gusta a él, ese gran texto que arma y que le da al alumno, eso es lo que tiene que circular como conocimiento construido de la docencia. Yo digo, qué poco estamos hablando muchas veces de todas estas cosas que son sumamente importantes. En ese momento me acordé que yo había terminado de tirar 6 bolsas de hojas, chicas, tengo 18 años de docencia, 20, había tirado 6 bolsas de hojas, y cuando miraba mis exámenes, no podía creer las porquerías que había tomado, las porquerías que había enseñado, que hasta yo me las había olvidado, porque las había dejado en el olvido. O sea, digo, y qué distinto estoy pensando, porque ahora estoy pensando la clase en función de las leyes, estoy pensando las clases en función del alumno como sujeto de derecho, estoy pensando las clases en función de la alumna que alguna vez fui, que no recibí esa educación y que yo la necesité, ¿sí? Y que bueno, siempre encontré algún profe recursero que me sacó del apuro, ¿no es cierto? Y bueno, y me sumo a lo que dice Belén, dar clases humanizantes. Pensar en eso. Aguardamos un segundo, Tere, Mirta, Ivana, cuando... Nos querés por igual. Sí. Tere, cuando se plantea este debate de contenidos sí, contenidos no, porque ahora vamos a las cuestiones edilicias, la presencialidad y la virtualidad. Contenidos sí, contenidos no. Decime tu experiencia y cómo enseñás esto. Porque vos estabas contando el otro día algo muy interesante,
que pasaba con uno de tus Haceme alumnos. memoria, que la nona está Sí, grande. estabas hablando de un alumno específicamente que no lo veías en esta Ah, nueva presencialidad, qué sé yo, un alumno que yo lo tuve 2 días sí, el año pasado y donde era Tasmania, literal. ¿Viste? Esos alumnos que entran y además hacía todo rapidísimo, entonces se ve que se aburría, sí, entonces yo le tenía que dar o tareas extras o decirle, por Dios, sí, Guzmán, quédate quieto 2 minutitos. Profe, que ya termine, me corrige, dale, vení que te corrijo. Y o le daba otra actividad o no sé, o me volvía loca. 2 días lo tuve. Lo tuve ahora porque era TEA, no, TEP, está bien, porque durante la pandemia después no se comunicó, sí, viste que ahora estamos con estos sí, alumnos que sí. son TEP y TEP, y yo cuando me trajo las actividades las había hecho, y cuando yo me di cuenta quién era, que era Guzmán, de verdad me No sentí podés muy creer. mal, A ver, porque estaba sentado así, literalmente sí, así, y así, era un ente. Pero de verdad yo lo vi y dije, no puede ser que es Guzmán. Porque además yo le hablaba y me hablaba bajito, bueno, con el barbijo poco podés escuchar, pero de verdad me dio me sentí mal, o sea, me sentí mal, me llegó porque dije, esta pandemia destruyó parte de estos eso lo chicos sabemos. y no Vos dejó decís, que se esa supervisen, es tu, no tu, tu los dejó ser hipótesis. hijos, Sí. absorbieron todos los problemas de los grandes, eso es lo que siempre hablamos con Eva, hasta que me entiende lo que yo le quiero decir. No es que yo les tenga lástima, sino que veo el problema que tienen. Sí, sí. No es que yo digo, uy, pobrecito. No, no, yo arranco con la clase, sigo, pongo onda, pero la verdad es que no dejo de ver una realidad, Está que es muy bien. esa. Con respecto a esto que no, que está contando Teresa, ¿qué te pasó con la vuelta a esta presencialidad, Belén? Teniendo en cuenta siempre, ¿no? Ese tipo de educador a los que aspiramos ser o si ya sos. Bueno, lo habíamos charlado un poco, que no lo pude desarrollar en la plenaria que tuvimos en la Dale. secundaria 7 porque no tenía audio, pero a mí me cayó mal este retorno a clases, o sea, creo que todos teníamos una ansiedad por volver porque tuvimos un año muy difícil todos, sobre todo lo que fue la virtualidad, acostumbrarnos, por ahí no tener las herramientas, eh, tener estudiantes que desaparecían y que, digamos, no teníamos ni idea de si tenían para conectarse, ¿no? Y bueno, yo lo sentí triste porque me pasó que vi a los pibes mal en el aula. Los vi cabizbajos. Siempre el sexto año es energía, alegría, ¿no? Es como el último año. Los pibes estaban totalmente tristes, enfrente no veían a un profe, sino que veían a un robot, porque sinceramente yo me sentía así, con el barbijo, los anteojos, la máscara, yo que no gesticulo mucho y hablo mucho con las manos, me daba la máscara cada rato con la mano, era un caos, no me podía quedar quieta, era como una línea de la que no podía salir de ahí, ellos de una línea que marcaba su silla. A mí me pareció horrible la forma, ¿no? Esta forma me pareció, justamente hablábamos recién de la educación humanizante, a mí me pareció totalmente inhumana. Eh, y bueno, entiendo que la realidad es esta también, ¿no? Porque no es que estamos así porque queremos o entiendo que la realidad es esta, no sé hasta dónde va a ser positivo para los estudiantes venir 40 minutos, o por lo Eso te menos, iba a no sé, en preguntar. historia, tenerme 40 minutos y no verlos por 3 semanas, ni tampoco darles clases Exactamente. virtuales, porque Estoy de también acuerdo. quedó un poco al libre albedrío de los directivos, el protocolo. Entonces, no sé hasta dónde se va a tener continuidad pedagógica, no sé hasta dónde los pibes van a poder aprender. Sí creo que está bueno y en esto va a ser el desafío de nosotros, ser innovadores con nuestras clases y con nuestras propuestas, porque claramente no vamos a poder seguir dando los contenidos y todo lo que Pero nos claro, propongamos en 40 minutos cada 3 semanas. claro. Y encima con un barbijo y con una máscara y bueno,
con todo esto de que no nos podemos ni siquiera recibir una hoja del pibe, no sé, a mí me parece totalmente frío este retorno a clases y no lo estoy viviendo bien, la verdad. Me amarga, me ¿Y hace qué pensás sentir de la mal porque virtualidad? ¿A vos te gustaría que vuelva la virtualidad? ¿Qué opinión te merece eso? Te a dicen mí, mañana mira, lo que virtualidad. a mí me pasó lo siguiente, la virtualidad es algo que claramente no es mi aliado por una cuestión de que tengo una cuestión con la tecnología, que trato como de incorporarla de a poco, pero tengo un rechazo medio a la tecnología, de hecho estoy haciendo esto con un celular prestado. Eh, Un amor. pero ¿sabes lo que me pasa? Que yo siento que tuvimos todo un año como para adaptarnos a la virtualidad. Entonces yo Sí, creía que este año íbamos a estar todos más cancheros, los pibes, sí. nosotros, porque tuvimos todo un año practicando, ¿no? Todo un año en Sí. donde tratamos de adaptarnos, ver qué plataformas, ver de qué manera, bueno, los cuadernillos para quienes no se puedan conectar. Entonces yo sentí que este año iba a ser igual, o por lo menos hasta, no sé, que se vaya el invierno o hasta que la pandemia esté más controlada. Creí que íbamos a continuar de esta forma. Y ahora, como esta cuestión de volver, yo creo que medio a las apuradas, y en donde Totalmente. tenemos esto, ¿no? Como el libre albedrío de los directivos, de que algunos nos hacen presencial y virtual, otros solamente presencial y no los vemos por 3 semanas. A mí me genera Es un mucho loco. ruido todo, porque siento que es un manotazo de ahogados, me parece. No sé si es algo que realmente va a generar una transformación o va a generar, no sé, digamos, resultados óptimos esta modalidad. Claro. ¿Para qué Yo la volver, no? siento muy Es como sí. inhumana, sinceramente. Sí, y te digo, si me preguntás a mí, yo hubiera preferido, o sea, estamos todos de acuerdo que todos queremos ir a trabajar en el aula. Estamos todos de acuerdo, o la mayoría, que Sí, las escuelas tal muchas no están en cual. condiciones y los protocolos muchos son como sí. Y no me importa lo que digan los demás. Yo quiero que cuentes lo que te pasó a vos, Ivana, en una de las escuelas, no importa cuál, pero ¿en qué condiciones diste clase vos un día que hacía más de 30 grados? Bueno, primero vuelvo a hablar de la normativa, que es el plan jurisdiccional, Dale. que lo cambiaron 2 veces. En el primero realmente era un plan jurisdiccional con seriedad, pero que puso en evidencia que ninguna escuela, por lo menos las escuelas que nosotros conocemos, no tiene ningún tipo de lugar que garantice que la escuela es un lugar sanitariamente viable. De hecho, la escuela nunca va a ser un lugar sanitariamente viable porque habiendo estado todos vacunados de distintas enfermedades que tienen su respectiva vacuna, cuando hay un infecto contagiosa, lo primero que hacen es comunicar a los docentes y separarlos de sus cargos para que vayan a cumplir horario a otros espacios donde están cuidados. Entonces, realmente, desde la lógica de la vacunación común y corriente, estamos hablando del COVID, de esta pandemia, ocurre eso, no sé qué se quiere inventar con un plan jurisdiccional que nos hace volver a las clases en estas condiciones. La escuela no está en condiciones, por lo menos las que yo, en las que yo trabajo, hicieron un segundo plan un poco más flexible, en el que de repente creo que vuelve a caer la responsabilidad sobre los trabajadores de la educación, llámalo director o llámalo profesor o maestro, auxiliar, porque vamos a estar todos viendo que hay cosas que no, se hace como sí, pero no. Eh, Estamos hostigados a través de los medios masivos de comunicación que nos han disfrazados de los malos de esta película, que se piensan que no queremos trabajar, que somos los cómodos que nos quedamos en nuestra casa cuando sabemos que no es así. La virtualidad fue muy difícil, sobre todo para aquellos docentes que tienen salarios muy bajos, que la gran mayoría de los docentes que no tienen ni siquiera para pagar internet. Les digo, para tener el internet que estamos usando hoy, yo tuve que pagar casi 7.000 pesos de una, para tener el internet que Sí, tengo yo hoy en mi casa, para poder sí. dictar clase. Y después por Yo, mes, 3.000 pesos por doble. mes.
Entonces, Tuviste que contratar un nuevo no, servicio, en porque ese el que sentido, tenías era obsoleto. vuelvo a la ley, a la normativa vigente. La ley dice que la escuela es gratuita, es equitativa para todos, es igual y es de calidad. Y cuando yo tengo que pagar eso para poder dictar clase, pienso en mis estudiantes que seguramente no tienen esa calidad y ese servicio que yo, siendo una trabajadora, de repente lo puedo pagar. Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, digo que las escuelas no están en condiciones, seguramente como lo vengo haciendo público, cada vez que hablo, me expreso por alguna red, sé que no les va a gustar a más de uno lo que digo, no están las condiciones dadas, estamos dando clases en un tinglado a la intemperie, con un perrito que circula y que le pasa la lengua a los nenes en la mano, o sea, sacamos al perro, obvio, ¿no? Pero digamos, hay situaciones que no se pueden, amontonamiento de sillas y mesas sobrantes en un aula y ahí improvisamos una sala de profesores donde no hay ni siquiera, no se ha pasado ni siquiera un trapito con lavandina. Yo me llevo mis insumos, pero digamos, ¿dónde está ahí el cumplimiento de la reglamentación? Ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? El docente que no manifiesta, que no dice, que no le avisa al señor director o a la señora directora, el señor director que no le avisa al señor inspector. A ver, es terrible. O sea, en estas condiciones estamos volviendo a la escuela. Sumale que, No, como dice tremendo. Belén, los vamos a ver una vez por mes o dos veces por mes. No creo que esto contribuya mucho, nos pone en riesgo a todos y me parece que podríamos haber capitalizado, y mirá la palabra que estoy usando, Belén, todo el aprendizaje del año pasado para dar clases en otro, con otras capacidades, porque la verdad que aprendimos un montón de la virtualidad. Aprendimos un Sí. montón a comunicarnos, sobre todo los estudiantes aprendieron a comunicarse a través de la virtualidad. Yo me acuerdo de los primeros WhatsApp que recibía, era, profesora, ¿me pasás la tarea de tal cosa? Y después, buenos días, profesora, disculpe la molestia, ¿podría pasarme cuando pueda la tarea del mes de mayo que se me perdió? O sea, Sí. hay un montón de aprendizajes nuevos en pandemia que hubiera sido re bueno sostenerlo, como dice Belén, hasta después de invierno, hasta después de asegurarnos que todos estén vacunados. Y otra cosa que a mí me está preocupando muchísimo es que leo, pero nunca voy a saber si es fake news o verdad o no, que hay una nueva versión de este COVID que afecta a los Sí. adolescentes y que, bueno, a mí No. la verdad que esto me está preocupando también, ¿no? Porque ellos no Bueno, están siendo Y en Brasil, vacunados. ¿no? Están En hablando de Brasil, Brasil, sí, de pero no, Manaus. pero sí. vuelvo a decir, estoy tocando de oído, hablo desde la ignorancia de las cosas que voy escuchando. Así que A ver, bueno, esperame un segundito. Daniel quiere decir algo, así que vamos a darle el paso. Dice, Teresa, porque creo que me habla a mí, Teresa no está invalidando a lo que dice Belén, sino además de lo crítico y la educación para la liberación, hay otras cosas del mundo que tenemos. Mirá, Daniel, cómo te dio el apoyo, mirá. Mi hija, Noé, dice, no reducir al otro a mi mismidad, no violentar su alteridad, es otro en tanto otro. Ahí empezaría la educación. Es mi hija, ay. Bueno, es decir, dice Daniel, incluir, sumar, y dice, adhiero a Nueve Butafuoco. Me encanta cuando se arman las charlas paralelas. Che, los importantes somos nosotros cuatro. Ah. Daniel Villaverde. Muy bien, Ivana. Imagínate haber transitado el profesorado de inglés hace 30 años. Nada ni nadie superior a los docentes y estudiantes de inglés en esa época. Me tuve que rearmar luego. Noelia dice, tal cual, Ivi, qué bueno eso de reflexionar y revisar nuestras propias prácticas. Y bueno, hay mucha gente que se sumó, no insiste, dice, no hay nada más sano en este momento que seguir enseñando y aprendiendo. Hay que insistir en la comunicación, en el diálogo. Y ahí se me cortó, en el diálogo y no sé qué más. Y después Daniel dice, yo tuve que pedir licencia sin goce de haber, es tremenda esta caprichosa vuelta a la cuasi presencialidad. Yo después voy a hablar con Daniel, porque él lo puso en su Facebook y dijo, yo no voy a ir, y hay que tener no sé qué para decir yo en esta no me voy a aprender al juego de otros. Esta es su opinión y lo llevó a cabo, lo pudo sostener, y ahí está. Sin dudas, dice Noelia, y esto fue lo último.
no sé, estamos hablando hace un ratito de qué tipo de educadores queríamos ser y de la identidad, y bueno, calculo que todos queremos ser los mejores. Ahora, no sé cómo vamos a hacer, y esto como para ir cerrando, si quieren, con el tema de los contenidos. Yo le quiero decir que en una de las escuelas de trabajo con Belén, ella propuso el tema de hacer radio. Cuestión que a mí me parece maravilloso, porque si tenemos que volver a la virtualidad, hacer radio sería maravilloso, pues nos manejaríamos con podcast, ahora va a hablar ella. Pero ¿saben de una cosa? No solamente, porque esto es maravilloso lo que nos pasa a los docentes, porque tenemos tantos temas para hablar, ¿no es cierto? Son tan variados, ¿no? Pero a mí me interesa cuáles son los criterios, ¿no? De esos temas. Vamos a tocar algunos, si quedan 800 afuera. Es que el tema es que acá que ahora no solamente tenemos problemas con lo edilicio, que están esas cosas, ¿no? Con los alumnos y qué sé yo, y la falta de insumos, qué sé yo, pero que además tenemos que también lidiar con nuestros propios compañeros, que cuando uno propone algo como algo superador, entiendo yo, como es hacer radio, está el temor, como uno no lo sabe hacer, yo no voy a decir nombres, hay personas que no saben o desconocen el tema, pum, tiran abajo, no, pero que hacer radio si los chicos no están en condiciones. Entonces, tenés otros problemas también. La educación es hermosa, ¿viste? Te tiene que gustar mucho esto, a ver, Belén, explayate. Bueno, el año pasado nosotros en la secundaria 7 con Eva y el resto de los compañeros trabajamos muy bien porque habíamos propuesto hacer huerta, que era como nuestro proyecto para iniciar el año, lo empezábamos con un nuevo directivo, digamos que estábamos como muy entusiasmadas de todo lo que iba, digamos, toda la vuelta que iba a tener la escuela. Bueno, pandemia, no pudimos hacer huerta en la escuela. Yo ya había conseguido el motocultivador para poder, del INTA, para poder hacer huerta con los pibes. Bueno, todo eso, Trajiste digamos, de que se vio todo, trajiste truncado. semillas para toda la escuela y para todos los docentes. Yo Llevaban estoy las contenta con mis semillas. semillas. Y bueno, se nos truncó por la pandemia y después, digamos, como que no tardamos mucho en acomodarnos en la secundaria 7. Yo creo que al mes y pico tuvimos reunión y dijimos, bueno, a ver, no sirve seguir dando contenidos o actividades por Facebook o por la plataforma que sea, cuando nada, no hay mucho recibimiento del otro lado. Entonces empecemos a implementar el proyecto que íbamos a hacer en la escuela, pero cada pibe en sus casas. Bueno, la mayoría de los profes se recoparon, los chicos se recoparon, los padres de los pibes. Justo dio la casualidad que el año pasado, en plena pandemia, surgió mucho esta idea de la huerta o de la conexión con la naturaleza, el respeto, bueno, entonces como que nos sumergimos en esa ola, digamos, de huerta que funcionó muy bien para lo que fue, digamos, nuestros proyectos y todo lo que nosotros íbamos desarrollando. Entonces, este año yo digo, bueno, a ver, volvemos de esta forma en la que la siento todavía peor de como, digamos, habíamos empezado el año pasado, propongamos algo que sea innovador, que pueda nuevamente, que podamos trabajar por proyectos entre todos, ¿no? Entre todas las materias, que podamos aunar criterios, que haya un eje que sea, digamos, el que dispara todas las otras materias. Bueno, la comunicación, la radio, ¿por qué no? A mí era algo pendiente que me había quedado con Ivana, que lo habíamos encarado en la agraria, no me acuerdo en qué año, pero en los últimos meses, digamos, y bueno, y quedó ahí porque fue como un proyecto medio que iba a continuar al año siguiente. Yo después no estuve más en la escuela, así que no sé si continuó o no, pero yo había visto que en el día de la feria de ciencia que habíamos hecho, que se improvisó como una radio, los pibes estaban recopados, les encantó, habíamos hecho un grupo de WhatsApp, bueno, se veía como un entusiasmo por parte de los estudiantes. Entonces yo dije, quiero que llevemos la radio a la secundaria 7, porque bueno, podría ser un nuevo proyecto como para no continuar con el de huerta y agotar el tema, sino como traer otro tema en cuestión. Y bueno, la comunicación es fundamental porque la radio nos abre un mundo de temáticas para charlar, para hablar, para investigar,
que no necesariamente tiene que ser, digamos, Claro. algo social. Pero Podemos Belén, dar una aparte clase tenemos que pensar otro abierta, tipo de vínculo, perdón que te pise, o pero podemos, no, no sé, es yo otro tipo pienso de siempre en vínculo. matemática, ¿no? Que Mm. es como la materia que más me cuesta ver cómo la uniría a todos los proyectos que yo a veces propongo. Y digo, podemos dar una clase abierta o una clase de radio sobre algún tema de matemática con ejemplos de la realidad, con ejemplos de la vida cotidiana. Se pueden hacer un montón de cosas desde la radio. Claro. Pero bueno, sí, lo cierto es que nos tenemos que salir de la planificación. Si proponemos un tipo de proyecto como este, tenemos que salir de la planificación que teníamos, porque Qué va a suerte. implicar que pensemos alguna actividad o algo desde nuestra área vinculado a lo que es la radio. Entonces vamos a tener que volver a planificar. Y bueno, yo creo que ahí está, volviendo al principio de la charla, el compromiso del docente apasionado comprometido con la educación. Si realmente no lo vemos solo como un trabajo donde generamos solamente ingresos, sino como una herramienta. Hoy hablaba Teresa por ahí de que no entendía cuando esta cuestión entre vivimos en un capitalismo y la teoría para la liberación. Yo la educación la veo como un instrumento político. Por eso creo que si buscamos formar el pensamiento crítico y desarrollar todas estas aptitudes, también vamos a influir en lo que es la realidad social del individuo. Y el individuo, a su vez, tiene un entorno en el que vive o es un ciudadano que pertenece a una sociedad. Entonces, si la educación es para la liberación, con todas estas cuestiones que yo desarrollaba antes, es un instrumento político de cambio. Sí, desde ya que vivimos en un capitalismo, desde ya, pero ¿queremos seguir viviendo en este capitalismo? Por lo menos yo me lo pregunto siempre, ¿quiero seguir viviendo en este sistema? Porque el sistema ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia. El capitalismo que tenemos hoy no es lo mismo que el capitalismo del siglo XX. Los trabajadores o la mano de obra que tenemos hoy no es la misma mano de obra que en el siglo XX. Ha cambiado, cambia todo el tiempo la sociedad, ¿no? Es dinámica, está en constante cambio. Entonces, para mí la educación es un instrumento político. Y cómo enseñamos, cómo educamos, qué tipo de proyectos proponemos, yo creo que son los transformadores para otra realidad. Yo no quiero vivir toda la vida en este sistema, no Y quiero, bueno, no a ver, sé, el rol tengo del como docente, una... Sí, escúchame, Belén, el rol del docente pienso que tiene que ser, no quiero decir la palabra motivar, inspirar a los alumnos a que quieran, al deseo de sí, aprender, que se supone que cuando uno quiere aprender, bueno, el aprender, hablamos de un deseo. Entonces el docente tiene que inspirar y qué sé yo. Parece que la tal cual. radio, y si volvemos a la virtualidad o si tenemos esta bimodalidad, parece que está Ujú. buenísimo. Pasa que también nos encontramos con el desconocimiento que siempre prefigura, qué sé yo, un cierto temor, pensando que las pantallas va a suplantar al docente. Y nunca la pantalla va a suplantar al docente, sino que tenemos que empezar una nueva Tal cual. vinculación. A mí me parece maravilloso, no te digo la pandemia, me parece maravilloso este tiempo para poder, si se puede, transformar. Yo sé que no vamos a salir porque es una institución. Yo sé que no, Sí, no sé si voy a, yo ya lo sé, no voy a cambiar la política ni voy a hacer que la escuela sea más linda porque la voy a pintar y todo eso. Pero me parece que si podemos hacer algo, si te dejo la pregunta, ¿se puede hacer algo? Y te la contesto antes yo y después me contestan ustedes. Para mí sí, pero va a ser siempre desde adentro. Y vos decís, ¿sabes? Pero 3 o 4 docentes, bueno, y es un trabajo de hormiga, ¿no? sí, desde adentro del aula, porque en el aula suceden las cosas, ¿me entendés? Y Tal si, y cual, si pretendemos dejar las cosas que pasan afuera, entonces esto, cualquier cosa menos enseñanza, tal ¿me cual. entendés? ¿Qué sé yo? No sé. No Coincido, sé, coincido Tere, ¿vos plenamente. qué pensás con respecto a esto? Digo, pues ya vamos un montón y nosotras nos podemos seguir quedando Sí, hablando no hay sin bola. problema. No, yo digo que 3 o 4 docentes o uno hacen la diferencia. Bien, Tal cual. No importa bien. si son 1, 2, 3. Con uno hace la diferencia, ¿Cómo te sentís con la básicamente. virtualidad y cómo Yo estás con la trabajando? virtualidad me siento mal, estoy como Belén. Sí, Yo necesito estar con el chico, interactuar con el chico, sí. saber por Pero dónde va para acompañarlo. A mí me falta el saludo, ya me conocen, saben que soy muy de saludar, de abrazar, para mí eso es sí, importante, yo necesito una lamentablemente lo sé. conexión, necesito una conexión mucho más
más familiar con el chico. Claro. Para mí eso es importante. Pero bueno, Ujú. la Está bien. virtualidad no nos permitió y es lo que tenemos. En otro programa hablaremos de la familia, me imagino. No, seguro. Y en En, otro programa que no en estén otro ustedes voy a programa, decir pero aguante bueno, la virtualidad, pero no lo voy a decir hoy. claro, no, No, yo no lo digo, diría. No estamos no, digo, preparados todavía para la virtualidad. No te no, digo que digo, sea mala, al contrario, pero nosotros, pero nuestra sociedad por ahora no está preparada para la virtualidad. los chicos, yo Por lo único que ahora. digo, a eso le doy la palabra a Ivy, los chicos es todo virtual, ni siquiera televisión, todo virtual, todo virtual. En los conocimientos o el saber ya no lo monopoliza la escuela. Van a estar a un clic de distancia de todos los saberes. Por eso digo, ¿qué vamos a hacer en la escuela? Parece que tal vez deberíamos aprender y qué sé yo. Pero bueno, es para otro tema. Ivy, ¿cuál es el Es rol un tema porque es docente? largo, es Bueno, largo, es largo, es complejo. con respecto Vamos terminando. a lo que a mí me pasó desde mi rol en plena pandemia, tal vez tiene que ver con mi personalidad, digamos, el desafío de dar clase en virtualidad para mí fue algo que me sumó muchísimo, me gustó, me abrió la cabeza porque me permitió ser creativa, me permitió trabajar en equipo con mis compañeros y a mí me encanta trabajar en equipo. Nada, para mí fue grandioso en cuanto a la construcción, digamos, de los saberes docentes para lo que era armar la clase, para poder concretar y llevar adelante el acto educativo. En ese sentido, para mí fue algo que experimenté realmente me sumó muchísimos instrumentos para seguir dando clases de la virtualidad y entiendo que vamos a volver tal vez a una escuela que esté refundada entre la virtualidad y la presencialidad cuando esta pandemia pase. Ojalá que no dejemos de usar todo esto que aprendimos y que nos puede servir muchísimo. Sí. Ahora Esta bien, reflexión. sí me fastidió muchísimo, es la cantidad de exigencias laborales que tuvimos y que no tenían ni contemplaban el tiempo de trabajo de los docentes en nuestros hogares. Y acá voy a dar un ejemplo. Cada una de nosotras cuando planifica sus clases, planifica el tiempo que le va a llevar al estudiante resolver la actividad. Planifica en esas 2 horas, en esa media hora, en esa hora y media, lo que va a explicar o desarrollar, a describir el propósito de esa tarea, porque les explicamos para qué va a ser lo que va a hacer, ¿no? Si tiene continuidad con un trabajo anterior, si tiene continuidad con un trabajo futuro, les damos un tiempo estimado para resolver, les decimos, bueno, esta tarea la van a traer resuelta para la próxima clase, vemos qué ideas tienen, o sea, nosotros planificamos el tiempo y así está dicho en los diseños curriculares, por ejemplo. Ahora bien, quienes se han encargado de darnos a nosotros las exigencias laborales no han contemplado en ningún momento el tiempo que a nosotros nos lleva resolver, por ejemplo, una planificación en equipo. El tiempo que a nosotros nos lleva inscribirnos para poder estar en un acto público virtual. El tiempo que a nosotros nos lleva de repente hacer un trámite de reclamo de un puntaje. O sea, eso creo que me desanimó muchísimo el año pasado. Y si tuve, digamos, altibajos fueron en ese tipo de situaciones y no en la pedagógica. No tuve situaciones pedagógicas que no haya podido resolver. Y lo digo, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo con esto que estoy expresando, pero me parece que lo que habría que también exigir, porque cuando nosotros exigimos en un paro o en una movilización o en un flyer, no es solo lo salarial, también convengamos que nosotros estamos expresando este tipo de problemáticas. Lo edilicio es un tema, lo sanitario es un tema, y las directivas que nos mandan, las exigencias que nos mandan, es un tema. Y me sumo a lo que decía hoy Belén, que estamos sobrecargados de horas, no porque nos guste la plata, estamos sobrecargados de hora porque necesitamos armar un salario digno para poder tener una vida digna. Y a veces caemos en terribles cuestiones que es como no llegar a corregir a tiempo de repente, o no entregar a tiempo esa planificación, o no hacer nuestro propio reclamo para estar el año siguiente en un listado oficial. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántos docentes se han quedado afuera de la inscripción
porque no llegaron a hacerlo. O el acrecentamiento, que se hace de un lunes para un viernes. O el MAD, que se hace de un lunes para un viernes. Que tenés que recorrer escuela buscando un sellito, una firmita. Cuando está todo digitalizado, señores, tenemos nuestra carrera docente digitalizada y tenemos que salir a completar una planilla que dice cuántos días trabajamos en una escuela. O sea, hay un montón de arbitrariedades que tenemos que exigir, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que en la pandemia, más que la parte didáctica y la de conectividad, que también fue un tema para debatir, me parece que la cantidad de exigencias laborales que tuvimos fueron terribles. Y capaz que ahí tiene un poco que ver con lo que viene diciendo Belén respecto a que estamos siendo explotados como trabajadores, ¿no? Chicas, yo creo que el debate no se va a terminar nunca, así que bueno, después hablaré con ustedes para ver si se quieren seguir prendiendo. Acá la gente es muy buena, la verdad que nos dicen cosas re lindas, no sé, debe ser gente de ustedes. Yo al único que digo que acá que lo agarro, que lo aprendo es a Daniel Villaverde y ese hermoso programa hoy. Después, bueno, continúen con el debate, todas esas cosas re lindas, brillantes, no sé quién está diciendo. Son tus amigas, Belén, no me digas. No Así que leo, a re ver qué lindo. dice. Me están tirando Bueno, flores, ojalá. sí, te tiran flores, totalmente. Bueno, y Tere está acá y encima contesta me encanta, Tere, ¿cómo haces? Qué Bueno, bien, chicas, qué la verdad bien. que yo estoy contenta. Quiero decir a la gente que si no es docente y si seguramente después se reproducen, tenemos la bendición o la suerte de que los videos se reproducen. Le decimos a la gente que no es docente, que no cree que esto no fue una catarsis. Nosotras sabemos hacer muy bien catarsis entre nosotras, nos llamamos todos los días, somos gente que tenemos que estar conectados. Y lo que hacemos acá es reflexionar y poner sobre la mesa las cosas que nos duelen, las cosas que podemos hacer. Y entonces a mí en lo personal me parece que está muy bueno y que deberíamos seguir en esta línea. Acá hay 4 personas que piensan diferentes, pero que en algún punto se unen. Todas queremos hacer nuestro trabajo de la mejor forma, ¿sí? Todas queremos hacer nuestro trabajo de la mejor forma. Así que bueno, no sé, yo dije todo lo que tenía que hacer, decir, de Belén, decir tu última cosa, después Tere, Bueno, después Ibi, vos saludás al público y nos vamos, porque vos pensás que tenemos dale. 800.000 personas, ¿viste? Belén, arranca vos. Bueno, para cerrar, me gustaría decir una frase, pero antes agradecerte porque creo que esto es parte de la educación para la liberación, que tengamos este tipo de espacios en donde docentes bueno, Teresa es de Merlo, pero digo, docentes de Marcos Paz, que se junten a hablar, ¿no? Como que nos pongamos a discutir, a hablar, a debatir, qué es lo que queremos, para qué educamos, en un vivo de Instagram donde nos pueden escuchar estudiantes o compañeros docentes. Creo que por ahí es el camino, me parece, traer esto al debate. Me parece que está muy buena la propuesta que hace Seba, así que te felicito y te agradezco por invitarme y bueno, sumar un poco al debate y a lo que vienen haciendo. Y bueno, por seguir trabajando juntas y siempre prenderte en todos los proyectos Al toque, ¿viste? bueno, que surgen y que aparecen ahí. Y bueno, cierro con una frase porque creo que hablé Dale. mucho, ya tengo la voz media seca. Eh, Hay una frase que me gusta y que creo que resume un poco el planteo que yo vine a traer hoy sobre qué tipo de sujeto educamos, si para el mercado o para la liberación. Y la frase dice, existen muchas formas de deshumanizar al ser humano, pero solo una de humanizarlo, la educación. Y bueno, creo que eso es lo que por ahí yo me propongo cada vez que estoy enfrente a un aula con mucho compromiso, respeto y responsabilidad, lejos del adoctrinamiento, siempre abierta al debate, que es justamente eso, la educación como un instrumento político para poder cambiar la realidad en la que vivimos. Que así sea. Tere, No, me pareció muy interesante este intercambio de opiniones. Belén, me gustaste mucho. ah, Está bueno esto, claro, que nosotros tengamos distintas posiciones y Claro, convergemos en una, en lo que son nuestros
estudiantes, ya cada que quiero decir alumnos me acuerdo de lo que dijo tu sobrino antes, que yo también lo sabía, pero en la Sí, jerga decimos alumno, alumno, profesor, lo alumno. tenemos incorporado, ¿no? Lo Sí. tenemos, incorporamos. Sí, sí, sí. Sí, siempre me cuestiono por qué nos dicen alumnos en pocas luces, y yo digo, bueno, no es para tanto, pero bueno, ya está incorporado, no hay problema. Estudiantes, Tal cual. entonces tenemos la misma finalidad todos, ¿no? Que estos chicos puedan abrir su cabeza para este mundo, básicamente para este mundo, y para que no sean, como le digo yo a mis chicos, que se lo van a comer en un pancho. Ay, Si no sí, piensan, no sí. se van a comer como en un pancho, Sí, chicos. hablemos Ustedes tienen así, que me parece pensar, razonar. Bueno, Entonces, para que nuestros chicos no sean el pancho de nadie. Básicamente todos tenemos la misma intención y bueno, me alegro. que así sea. Vivi, vos nos Bueno, despedís, así bueno, que yo invito a todos a leer las normativas y las reglamentaciones que nos van a apoyar y Me lo nos van a anoté, acompañar. Vivi. Bueno, nos van Me a lo anoté. de verdad les digo que las lean porque para mí son un gran apoyo, son muy nuevitas. Yo cuando egresé los profesorados ni siquiera estaban planificadas en ningún escritorio. Y eso nos puede ayudar muchísimo a defender nuestros derechos y los derechos de nuestros estudiantes. Y bueno, comunicarles a toda la audiencia, a los que nos están escuchando, que esta charla, este debate no es en contra de ninguna persona, de ninguna organización, mucho menos en contra de la educación, sino que esto es a favor de todos nosotros los trabajadores, y bueno, para contribuir a la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, que son, bueno, todo, ¿no? Todo en realidad nuestro sentido, el verdadero sentido de la educación. Sin ellos la educación no estaría, no existiría. Así que bueno, ese es mi mensaje, para que nadie se sienta herido en su susceptibilidad. gracias, chicas, nos vemos para la próxima. Lo subo a YouTube para Dale, los que no tienen Instagram. Gracias, dale. adiós. Lo volvemos a ver. Chau, chau. Obvio. ahí Chao, va. chicas. Chao.